Si tienes hijos adolescentes de 9 o 10 años, seguro que en más de una ocasión te han dicho cosas como las siguientes. Mamá, ¿hasta cuándo vas a controlarme? ¿No ves que ya casi soy un adolescente? O bien, papá, ay, tú no entiendes la música de los chavos. No nos critiques, ¿o qué? Y efectivamente, nos quedamos mudos y sin saber qué decir. Aunque sus cuerpos nos dicen que han crecido, la verdad es que no sabemos si siguen siendo niños, adolescentes, si están en la pubertad o qué. Y por eso te explicamos lo siguiente. La pubertad es un término de origen latino que viene de pubere, que significa pubis con vello. Luego entonces es un proceso puramente biológico en el que se produce el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios en hombres y mujeres y en donde se da la maduración completa de las gónadas y glándulas suprarrenales, así como la adquisición del pico de masa ósea, grasa y muscular, y se logra la talla adulta. La adolescencia, por su parte, es más compleja porque no solo nos habla de cambios biológicos, sino de todo un proceso de transformación psicosocial. Es decir, puede haber niñas y niños cuyos cuerpos entren a la pubertad a edades tempranas, incluso antes de llegar a los 10 años de edad, pero que aún no entren a la adolescencia como tal. Ahora bien, ¿existe una edad para decir que ya nuestros hijos entraron a la adolescencia? De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud y la UNICEF, la adolescencia inicia alrededor de los 10 años de edad y termina a los 19 años para luego dar lugar a la juventud, que es el periodo entre los 19 y 25 años de edad. Por su parte, la Sociedad Americana de Salud y Medicina de la Adolescencia nos dice que la adolescencia abarca desde los 10 hasta los 21 años y la divide en 3 fases. Adolescencia inicial, de 10 a 14 años, la media de 15 a 17 y la tardía de 18 a 21 años. Y ahora quédate con nosotros hasta el final del programa, que va a estar muy interesante. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte esta mañana aquí desde el Foro de Diálogos en Confianza. Yo soy Cristina Jauregui y el tema de hoy va a estar muy bueno. Es un tema que la verdad a todos los papás y las mamás y todas las personas que estamos cerca de adolescentes pues realmente nos pega y nos interesa y pues la sufrimos y la gozamos. La verdad es que esta etapa de la adolescencia, pero sobre todo saber guiarlos, ponerles límites, controlarlos, como dice el título del programa, o ponerles disciplina, todas estas cosas a los papás llega un momento en el que nos confunde. Cuando entramos junto con ellos a la adolescencia, porque ellos entran a la adolescencia y nosotros con ellos, híjole, de repente 400 dudas nos surgen a todos nosotros. Antes de empezar el programa ya estábamos aquí platicando de todo lo que implica ser papá o mamá de un adolescente, todos los miedos que nos dan, a las cosas que se están enfrentando y sobre todo, bueno, pues que nosotros a veces sí nos sentimos perdidos y no sabemos muy bien cómo hacerle. Entonces, bueno, yo creo que este va a ser un programa maravilloso, creo que nos hace muchísima falta. Por ahí me estaban diciendo ayer que posteamos en adelanto el tema del día de hoy. Me estaban diciendo, bueno, es que somos la generación regañadas por nuestros papás y regañada por nuestros hijos. Eso lo hemos escuchado mucho. A mí me da mucha tristeza escucharlo, pero es cierto, ¿no? ¿Cómo podemos dejar de ser esa generación? Porque no es correcto. Al ser esa generación estamos abandonando a nuestros niños, a nuestros adolescentes. Y eso tiene consecuencias a todos los niveles, a nivel social, por supuesto. Entonces, pues bueno, de esto vamos a platicar el día de hoy. ¿Tú cómo lo vives?
qué es lo que pasa en tu casa, te sientes angustiado, te sientes vulnerable, tienes miedo, como tenemos todos los que somos papás de adolescentes. ¿Tú cómo lo vives? Aprovechemos todos este programa. Y le quiero dar los buenos días, por supuesto, a las intérpretes de lengua de señas mexicana, Fabiola Ruiz e Istiel Caneda, y como todos los martes, a mi queridísima Sandra González Rull. Mi Sandy, Hola, ¿cómo estás? Cris, muy bien. Fíjate que, como bien dices, desde ayer estamos recibiendo muchos comentarios, mucho interés de parte de las personas que nos siguen sobre el tema del día de hoy. Y uno en particular que me llamó la atención, incluso hasta le respondimos tú y yo, nos decía, ya no sé qué hacer, se me agota la saliva de tanto hablarle a mi adolescente y de tanto decirle lo que le quiero expresar. Y yo le puse, muchas veces no se trata de hablar, sino de saber escuchar, como bien nos lo han dicho aquí todos los especialistas. Pero bueno, ella volvió a contestar que también lo escucha y que ya, de verdad, pobre, ya se está desesperada porque no sabe de qué manera escuchar, de qué manera hablar o cómo acercarse. Y creo que muchas personas que nos siguen y nos ven en este momento se sienten en la misma situación. Entonces es bien importante el tema del día de hoy. Muchas gracias por su confianza a todos los que ya nos han dejado sus testimonios y sus casos. Hay unos difíciles, nos dejan aquí pues el corazón porque nos dicen que es algo a veces doloroso el no encontrar la manera de comunicarse, y también, como dices, también otros momentos de mucha alegría, muy gratos que nos dan los hijos. Entonces hay que entender ambas etapas y de eso se trata el día de hoy. Gracias, estamos en Facebook Live, todos los que nos han comentado debajo de esta maravillosa herramienta y red social, aquí los estamos leyendo. Les recuerdo que todo el programa vamos a estar en vivo, tanto en Facebook Live, en su televisión, en la página de internet, y también nos pueden mandar un tuit o comunicarse vía telefónica al centro de contacto con la audiencia para que nos exprese todas sus dudas. Y también saludamos al público que nos acompaña aquí en el estudio. Muy buenos días. Gracias por tomarse el tiempo de venir y de compartir con nosotros sus historias y todas sus dudas para que aquí los especialistas les ayuden. Bienvenidos. Claro que sí, bienvenidos a todos. Y bueno, tenemos como invitados el día de hoy a Mario Aedo Flores. Él es director técnico del Colegio Sor Juana Inés de la Cruz. Él es docente, abogado, postulante y licenciado en Educación Física, perito en Psicología Jurídica y perito en Grafología Forense. Mario, ¿cómo estás? Bien, muy contento. Bienvenido. Muchas gracias. Un temazo. Sí, un tema increíble y creo que vamos a llegar a grandes conclusiones. Claro, y aparte, bueno, tú que estás justamente trabajando directamente con los adolescentes, Sí, ¿no? sí, todos los días trabajamos con chicos que presentan algunos problemas conductuales y los manejamos con primaria, secundaria y bachillerato. Justamente yo soy el director de bachillerato. Fíjate, híjole. Hay unos que dicen que no le da uno clases a los de bachillerato, sino en contra, ¿no? De los de secundaria y bachillerato. Pero no sé, habrá que ver. Pero bueno, Montserrat Gómez Mayoral, ella es maestra internacional en neuropsicología clínica. Monse, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Aquí Bienvenida. estamos acompañándolos y se va a poner muy bueno el programa. Esperemos que sí, claro que sí, seguramente es un temazo. Diego Medina Lomelín también está con nosotros, psicoterapeuta especialista en niños y adolescentes en Médica Sur. Diego, ¿cómo estás? Muchas gracias, Cristina. Muy bien, muchas gracias por la invitación nuevamente. Y bueno, vamos a ver qué es lo que podemos rescatar de todo este tema. Claro que sí. También Alicia Rábago está con nosotros. Ella es licenciada en Pedagogía y es autora del libro Edúcalos para que los demás los quieran. Fíjense, ¿qué tal esto, de edúquenlos para que los demás los quieran? ¿Cómo estás, Alicia? Muy bien, muy contenta. Y fíjate que este tema de adolescencia, que control y disciplina, y un tema que es así como tenemos etiquetada la adolescencia como algo así, la oímos y ¡ay, ya tienes un adolescente y sufres! A ver si podemos cambiar un poco esa visión. Esa percepción. Oye, Monse, ¿y cuál sería entonces la función de la adolescencia para los seres humanos? Es una etapa de transición, nos está preparando para poder tomar decisiones. La principal que diría es hallar la identidad, para que entonces puedas pues tomar decisiones ya como una persona adulta. Entonces es una etapa de transición, básicamente, que intervienen muchas funciones biológicas, psicológicas, y el pasado nos persigue. Entonces siempre les digo a los papás que es la segunda oportunidad para poder trabajar mejor lo que no se pudo trabajar en el pasado, porque se repiten las etapas. ¿A quién ¿no? persigue el pasado? A los papás y a los adolescentes. Los adolescentes no se dan cuenta, eso es lo padre. O sea, los adolescentes están viviendo sus hormonas, sus diferentes procesos de toma de decisión.
Y los papás son los que empiezan a cuestionarse, a preguntar si caminan derecho, si caminan chueco, si están haciéndolo bien, qué tipo de decisiones toman para llamarles la atención, para ver si los controlan o si los educan o si los disciplinan. Y entonces ahí es conscientemente o preconscientes a los papás. Ajá. Y los chavos, pues ahí es en donde pues viven muy padre y también muy difícil la etapa. Entonces es importante tener conocimiento al respecto. Claro, ¿sale? Parecería como una guerra, ¿no? Sí, yo creo que hay que conceptualizarnos en el momento actual. No es lo mismo la adolescencia en la actualidad, estamos hablando del 2018, que la adolescencia de los 80s o de los 90s, que no fue hace tanto tiempo. ¿Cuál sería la diferencia? Primero, la situación en cuanto a la tecnología. También hay en cuanto a los papás, hay un índice de divorcio y de separaciones impresionante ahorita, cosa que antes no lo había. Entonces el adolescente, el hijo, conceptualizado como hijo, pues tiene que estar entre la decisión del papá y la decisión de la mamá, pero la decisión propia. Si yo no sé qué es lo que voy a qué voy a hacer el día de mañana, me ponen a tomar una decisión de que voy a estudiar toda mi vida. Tengo 18 años y me dicen, bueno, ¿qué vas a hacer de aquí para siempre? ¿No? Entonces, hay como mucha confusión aquí en cuanto a qué lugar estoy ocupando yo. Dentro de la familia, en el plan social, en el plan educativo, etcétera, etcétera. O sea, la diferencia que tú verías entre los adolescentes de los 80s y 90s y ahora ¿sería esto del divorcio de los papás, básicamente? En parte el divorcio de los papás, que hay un índice muy alto, como ya mencionaba hace un momento. También en cuestión de tocando el tema ahorita del control y de la disciplina, no es lo mismo el control antes te controlaban con la mirada. Nada más empezabas a opinar, de repente se te quedaban viendo, y dices, no, pues en la torre, ¿no? Ya no voy a decir nada, ya me quedo callado. Ahora los adolescentes cuestionan como mucho más. Mira, en cuanto a la tecnología, nos dice aquí una persona en Facebook, yo creo que tanta tecnología los adolescentes los confunde más, sienten que ya lo saben todo y no permiten que los adultos tratemos de enseñarles algo nuevo. Bueno, lo que pasa es que, a ver, la adolescencia hay que verle también sus lados muy lindos, ¿no? El que tengamos jóvenes, esos que se comen el mundo, que nada les puede pasar, que nada les puede ocurrir. No, hombre, a mí no. Será mi amigo, pero a mí no. O le dices, pero es que eso es todo muy peligroso. Ay, mamá, pues tú en dónde vives, eso no me pasa a mí. Es esta parte en donde tú crees y sueñas y crees que te comes el mundo a pedazos. Y qué bueno que existe esa parte, porque ya cuando vas creciendo y vas viendo que hay muchas cosas que no puedes lograr, que hay cosas que son utópicas de todo lo que pensaste, tampoco es tan lindo. Entonces también hay que aprovechar esta parte de energía, ideas nuevas. Los adolescentes de hoy tienen menos miedo a expresar sus ideas, menos miedo para confrontar muchas cosas. El problema es que como padres quizás no estamos tan preparados porque no vivimos esa misma adolescencia para poder decir qué hacemos, ¿no? ¿Qué decisión tomamos? ¿Hasta dónde te permito llegar? ¿Hasta dónde es peligroso o no es peligroso? Oye, Alicia, pero no es algo exactamente esa dicotomía, esa guerra, esa rebeldía o ese momento que se ha repetido una tras otra, generación tras generación. O sea, no es exactamente lo mismo que todos los papás hemos sentido cada generación. No, bueno, es que no, mi adolescencia no es igual a la tuya. Y yo recuerdo a mi mamá diciéndome lo mismo. Y yo recuerdo a mi abuela diciéndoselo a mi mamá. Y yo recuerdo, ¿no? O sea, todo el mundo se lo dice a todos. O sea, como que como que parecería que tal vez eso es justo lo intrínseco en la adolescencia. Pero ¿quién sabe, o sea, pelearte con tu Es que nada más te quiero decir algo. A mí mi abuelo me decía, yo no tuve adolescencia. O sea, yo tuve que saltar de ser niño a ser un adulto. Claro. Por eso, a eso me refiero. Claro. Tu abuelo te dice, la adolescencia tuya no es la mía. Él dice que no, él no fue adolescente y que la adolescencia no existe. Exacto, por eso, a eso me refiero. Cada generación dice, bueno, tu adolescencia no fue igual a la mía. Tu abuelo dice, no existió. Claro, porque hay cosas nuevas. Pero a ver, ¿tú qué opinas? Con 30 años al frente de muchos adolescentes. Yo quiero partir del título del programa, Diálogos en Confianza. Y parto justamente de esta postura. La visión que tenemos del adolescente en muchas ocasiones es una visión errada. Negativa. Vemos la parte negativa. Curiosamente en el colegio el primer trato que se le da al niño es el trato como persona, como adolescente. Porque justamente no lo tratan como adolescente. Lo excluyen, lo limitan, lo etiquetan, le va en todo.
Pero nadie llega justamente a ese diálogo en confianza con el adolescente, partiendo del mundo del adolescente. ¿Cuál es la diferencia entre controlar y disciplinar? ¿No? Cuando realmente de por medio va ese proceso formativo y ese proceso y no un proceso de autoritarismo. O sea, curiosamente el adolescente también está carente de ese afecto, de que crean en él, de que lo escuchen, Confíen. de que lo comprendan. Esa dicotomía, esa rara mezcla que decimos nosotros entre controlar, entre aceptar y comprender, entre poner límites, diferenciarlo del autoritarismo, de que te callas porque soy tu papá. Hablaban justamente de las redes sociales. La solución no se va a lograr cuando yo le diga a mi hijo, no tomes la tableta o no entres a Facebook o no entres a red social, a una red social. Yo le preguntaré al papá, ¿qué otra opción le estás dando? O sea, no se vale que le digas no, pero no le permitas otra opción. Alguna situación artística, alguna situación deportiva, una situación de convivencia con la misma familia. O sea, que hagas como un intercambio. Creo que lo más importante es partir de un diálogo. Cuando tú partes de un diálogo, si hay límites, por supuesto, si hay autoridad, no autoritarismo, si hay reglas, pero no hay agresiones. Pero también sabes que, Cristina, que el punto, aquí para mí, este es clave. O sea, desde que vas teniendo un niño, vas repitiendo, ay, ojalá que no vaya, ay, es que ya está puberto, ay, es que ya empezó con sus reacciones de puberto, ay, no, es que estás bien pesado, nadie te aguanta. Empiezas como a repetir todo lo malo que tiene la pubertad. No hay niños hoy que te topas con ellos a los 10 años que y te ya dicen, no es que quieren mi llegar. mamá dice que estoy puberto. Entonces, como justificar muchas reacciones de azotar puertas o de ponerte una cara porque estoy puberto. Y esto va con ello. Es como cuando te repiten, es que las matemáticas son muy difíciles, son muy difíciles, son muy difíciles. Cuando llegas a las matemáticas dices, son muy difíciles. Pues igual, nosotros repetimos constantemente lo difícil que es tratar con un adolescente. Y ya de entrada lo estás etiquetando. La adolescencia es una etapa espectacular. Espectacular. Y como dice el profesor, a ver, si tú tienes adolescentes que disfruten esa etapa, seguramente tendrás adolescentes mucho más abiertos al diálogo, mucho más dispuestos y habrá mejor comunicación. Claro. Por supuesto que sí, y bueno, eso es exactamente a lo que queremos llegar. Claro. O sea, ese sería el objetivo en el momento en el que yo tengo un adolescente, pues que yo llegue a un diálogo en confianza con él, que ellos lo disfruten, eso me parece padrísimo. Ahora, ¿cómo? Pero, exactamente, ¿no? Porque entonces acabó el programa, chicos, de eso se trataba, ¿no? O sea, no, la verdad es que lo que nosotros sabemos en toda la investigación que hemos estado haciendo es que no estamos viviendo eso. Ojalá lo estuviéramos viviendo. Claro. Bueno, lo que estamos viviendo es mucho miedo de los papás y mucha guerra justo en la adolescencia. Entonces vamos a resolver esto. Quédate con nosotros, estamos en Diálogos en Confianza. Híjole, control, uno los amarra para todo, ¿no? Y disciplina es seguir una rutina, unas reglas, unas normas. Poner límites claros es disciplina y control es que él haga lo que yo quiero que haga. Control es poner una cadena o una atadura al hijo. Pues el control es así como estar atrás de ellos. La disciplina sería pues, no sé, en esta casa hacemos ciertas cosas y llevarlas así. Y con la otra pregunta que me hace, se hace que se le da la libertad y la confianza. Disciplina es seguir reglas que tenemos en casa y en la escuela para una sana convivencia. Control es cuando no dejas que tus hijos hagan nada. Bueno, el control yo lo veo de esta forma que tú vas a hablar con ellos, siempre tener ese diálogo abierto con ellos a su nivel para que ellos puedan entenderte. Y la disciplina es pues parecido, nada más que sí meterlos, ¿no? Con reglas y normas que se deben de tener en casa. Muchísimas gracias por sus respuestas y bueno, a mí me da la oportunidad de comentar estas respuestas, que a veces eso pasa, estamos confundidos, ¿no? O sea, como papás, hay veces que ni siquiera sabemos realmente lo que significan algunas de las palabras y no sabemos cómo aplicarlas. Y eso lo hemos escuchado una y otra vez aquí en el programa y yo lo he escuchado también en mi propia práctica profesional privada,
que bueno, me dicen, es que nadie me enseñó a ser mamá, es que nadie me enseñó a ser papá, es que no tengo idea cómo hacerle, ¿no? La última mamá, que le agradezco muchísimo que nos haya respondido, dice, bueno, la confusión que tiene entre control y disciplina, ¿no? O sea, pues, ¿es lo mismo? ¿no es lo mismo? Sí. O sea, un poco confundido, ¿no? A mí me gustaría, antes de que tocáramos control y disciplina rapidísimo, estuve estudiando para contextualizar cómo es que estamos ahorita y cómo estamos hace, no 20, 18 años. Se hizo un estudio de 1999, en septiembre a marzo del 2000, en donde se perfiló la conducta sexual de los adolescentes a nivel nacional en una encuesta de salud. Y ahí esta conducta, que es normal, ¿no? Que van descubriendo la sexualidad, etcétera, pues tenemos un porcentaje en esa época de 69% aproximadamente, si mal no recuerdo, de que los adolescentes por lo menos conocían un anticonceptivo. Estamos hablando de el año 1999-2000. Estamos hablando que el 59% de las adolescentes entre edades de 12 y 19 años ya habían tenido en su relación sexual, por lo menos ya habían estado embarazadas una vez. Estamos hablando de un índice elevadísimo. Y la conclusión a la que se llegó con estadística es que por lo menos en la primera relación que se tuvo no ocuparon un método anticonceptivo. Entonces, si estamos hablando de hace 18 años, en donde había tecnología, en donde la televisión, donde la educación sexual en la escuela y todo, y que estamos hablando en una encuesta a nivel nacional, ¿no? Pues estamos hablando de grandes problemas. ¿Cómo estamos hoy en día? Híjole, pues me gustaría decir que estamos súper bien, pero pues se parecen los porcentajes. Hay una diferencia entre el 10%. Podría ser, pueden decir, uy, pues no han trabajado los del aparato de salud. No, sí han trabajado y se ha trabajado mucho. Sin embargo, ahí es en donde entran todas estas vertientes. ¿Qué tiene que hacer el papá? ¿Qué tiene que hacer la sociedad? Porque aquí hablamos de un adolescente, pero, y lo hablamos como de casa, ¿no? O lo hablamos como del consultorio. Pero como sociedad, ¿cómo estamos construyendo? Porque los adolescentes son los que siguen para que sea nuestro México, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Los dejamos aquí, los sacamos a otro planeta? Perdón, pero ¿Cómo lo hacemos? No acabaste la frase. Sí. O sea, un 10% más. Un 10% menos. Un 10% menos en el conocimiento de de la anticonceptología. Sin embargo. O sea, hoy conocen menos. Hoy conocen más, pero no lo ocupan. Entonces eso tiene que ver, sí, y está porque fíjate que tuvimos ligado. un programa donde justamente hace muy poquito tiempo donde ha habido un aumento muy fuerte y considerable de embarazos en adolescentes. Exacto. Sí. Entonces, conocen más, pero y es lo mismo que decimos, pues es que si conocí, si tomé el curso para papá, si me fui a la escuela, si voy al psicólogo, ¿qué está pasando a nivel social que no estamos poniendo estos botoncitos, ¿no? Para ponernos de acuerdo? Estaría padrísimo sentarnos a debatir y poner como las guías de diagnóstico y tratamiento y darle seguimiento, ¿no? Que sea de observancia obligatoria para todos, para que no se pierda esto. ¿Qué sucedió, por ejemplo? Una de las acciones que hizo la Sociedad de Salud Pública, hizo un proyecto piloto, el cual ya se va a repetir a nivel nacional, con adolescentes indígenas, que era más difícil por lenguas, de diferentes lenguas, poder entrar, educar para la parte sexual en general, ¿no? Y que se obtuvo después de un año de que se estuvo trabajando, ¿no? Y que se tuvo que hablar incluso con el líder de la comunidad para que dejaran entrar a dar pláticas de educación sexual. Se obtuvo en un año de diferencia 0 embarazos maternos de adolescentes, porque aparte es un factor de riesgo para la muerte materna por la edad. Claro, entonces, por supuesto. Ese es uno de los factores. Si hablamos de adolescentes, ¿qué está pasando? Que no se están cuidando. ¿Qué fue lo que no enseñamos antes? A eso me refería al principio del programa, que no se están cuidando independientemente del periodo de explorar, ¿no? Que tiene el adolescente. Claro. Eso hablando de adolescentes, hablando de suicidio, por ejemplo. También estamos elevadísimos en suicidio entre 9 y 11 años de edad. Y depresión. Exacto, y depresión. Ahora, mira, Montse, eso entonces son otros para otro programa. No, sí, pero digo, perdón que te interrumpa, pero sí son para otro programa. O sea, porque el tema de hoy no estamos hablando de la sexualidad en adolescentes, claro, cosa que es muy importante. Pero yo sí creo que justamente el inicio de todo esto es el tema del día de hoy, fíjate.
O sea, el inicio es justamente el control o la disciplina. ¿Y cuál sería la diferencia entre controlar y disciplinar? Y si hay algo en medio que, por ejemplo, yo se los pongo sobre la mesa, yo creo que una de las cosas que nosotros hemos perdido como padres en estas generaciones, lo que nos dice Sandy, mi abuelo dice que no tuvo adolescencia, ¿no? Yo creo que una de las cosas que hemos perdido generación tras generación es la capacidad de darle una orden a mi hijo. O sea, hemos brincado de ser completa y absolutamente autoritarios a ser completa y absolutamente permisivos. Y yo creo que el punto medio, que es enseñarle una orden, que tenga límites, que aprenda disciplina y que entendamos los papás, nuestro papel como papás, creo que ahí está el principio, y estamos ahorita queriendo hablar de las bases, porque sí es cierto, todo lo que hemos visto hoy son todas estas estadísticas que tú nos has dicho y que hemos compartido en otros programas, donde hemos tenido un alto índice de adolescentes con suicidios, sí tuvimos un programa sobre los adolescentes, el alto índice de adolescentes en embarazos, y hoy la pregunta que nos estamos haciendo en diálogos y que queremos compartir con todos ustedes es, ¿qué pasó en las bases? O sea, ¿cómo nos perdimos de repente como papás? Yo quiero compartirles que la semana pasada llegó una mamá a consulta privada conmigo desesperada, llorando, y yo la estaba escuchando y todo el tiempo estuvo tratándome de convencer lo buena mamá que era. O sea, lo bien que se había portado y cómo no le había levantado la voz y cómo no le había dicho cosas feas y de todas maneras su hijo de 6 años no quería ir al kinder. O sea, yo estaba en shock porque dije, esto es el resultado de a dónde hemos llegado los papás. Cómo nos hemos abandonado, cómo no sabemos cómo pararnos como papás, no le damos valor a ser mamá, a ser papá y lo que eso significa. Es que aquí lo que hemos perdido es el foco en donde el niño necesita la guía. O sea, parte de nuestro trabajo de papás es el de orientar, el de guiar, aunque a él no le guste, aunque él no esté de acuerdo, tú no estás para caerle bien. Tú estás para poner un camino, para decir, mira, en mi experiencia, porque hasta por experiencia y por años vividos, tú llevas ventaja. Pero hoy lo que pasa es que tenemos tanto miedo en ser esa autoridad que fueron nuestros padres, que te controlaban con una mirada y que recuerdas, porque esa sensación la recuerdas y dices, qué horrible era que me vieran y yo tenía que callarme y pensar qué estoy haciendo, que ¿recuerdas pero no eso? era tan horrible. No, claro, pero hoy te lo cuentan así. Hoy te pero lo cuentan vivieron así. Bueno, en su tú momento, escuchas a la señora que se te acercó. Claro. Era una parte como decir, me estoy queriendo convencer que yo ni le grité, ni le pegué, ni lo castigué, ni le hice nada, y aún así no puedo. O sea, soy tan buena madre, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Porque es como un huir de aquello que recuerdas como fatídico. Y no es así, es lo que llevas pensando. El otro día alguna mamá me decía, es que fíjate que yo odiaba comerme el gordito de la carne. Y a mí me lo hacían comer y mi papá me decía, no te paras de la mesa hasta que te lo acabes. Me dice, yo recuerdo cómo entraba en mi boca y me daba mucho asco. Entonces, claro, cuando nace mi hija, yo le cortaba el gordito antes de servirle para que no tuviera que sufrir lo que yo sufrí. Le dije, ¿y tú qué sabes si a ella le gustaba el gordito? O sea, ¿por qué no dejaste experimentarlo? Por tus recuerdos, por lo que tú ves. Hoy creo que nos topamos con muchos padres huyendo un poco de esta disciplina que a nosotros nos dieron por temor a repetir cosas que no te gustaban y que ni siquiera pudiste explicar. Hoy tenemos una educación muy distinta. Hoy buscamos educaciones constructivistas donde los niños interroguen, sean líderes, cuestionen, hagan muchas cosas, pero creo que no tenemos la suficiente preparación e información nosotros para ir a la par. Oigan, acompáñenme a ver este testimonio y les doy la palabra, por favor. Acompáñenme. El problema con mis hijos es de que el más grande es demasiado rebelde, pega, grita, hace berrinche. Eso le ocasionaría demasiados problemas. Quiera o no, pues ahorita que está chiquito, está haciéndose muy agresivo. De más grande, pues va a terminar en la cárcel. Quiero evitar que sea una persona agresiva, intolerante, que se haga una buena persona. Quiero que ellos puedan estar bien con la confianza en ellos, sin tener que golpear, agredir o insultar a alguien más solo por estar bien ellos. Yo como mamá hablo con ellos y les explico que pues golpear no es ninguna solución. No ganan nada, buscan más problemas. Si golpean, pues obviamente buscan que yo los regañe, que les llame la atención o que los castigue, y lo cual a ellos tampoco les gusta. No sé tal vez si lo hago bien, pero intento
explicarles las cosas tal vez lo más cruel y fácil para que ellos lo entiendan en lo que puede pasar. Porque ya no estamos en una vida de la cual se les puede mentir con una vida de color de rosa. Tal vez no me ha costado trabajo ser madre, porque lo deseaba, amo a mis hijos. Más que a nada, amo a mis hijos. He estado en contra de mi familia y de muchas personas por mis hijos, pero a fin de cuentas son mis hijos. Quiero que ellos aprendan a que cuando crezcan, aprendan a ser unas personas líderes, confiables, buenas, en las cuales se pueda creer. Yo soy mamá soltera, el papá de mi bebé lo ve a veces. Yo creo que la rebeldía de mis hijos, del mayor tal vez, es más que nada heredada por su padre. Muchísimas gracias por este testimonio y ¿sabes qué? Te abrazo fuerte porque es increíble que tengamos que estar llorando porque estamos disciplinando a nuestros hijos. O sea, en eso estamos cayendo. A ver, adelante. Yo creo que lo importante es ubicar el tema de disciplina, como decía Monse hace rato, en el contexto, ¿no? Y tenemos que ir a ubicar cada contexto. El primer contexto donde se dan todas las bases es justamente la familia. Hasta donde realmente como papás somos permisivos. Hasta donde la persona del testimonio decía, lo amo, sí, pero más allá de un acto de amor, es un acto formativo. Con quererlo es no un basta, acto de no es respeto. suficiente. Con que promueves ese respeto hacia las personas y no justifiques ninguna falta de respeto, no lo vas a dejar de amar ni te va a dejar de amar. Cuando vas construyendo justamente esa forma de ir educando dentro de límites, dentro de esa estructura, dentro de horarios establecidos, cuando pase al segundo ámbito, que es el ámbito escolar, tienes que trabajar como mamá y tienes que trabajar como papá de la mano con la escuela. No te puedes ir a pelear con la escuela. Claro. Si al niño le llamaron la atención, claro, repito, partiendo del respeto. Claro. Que es el principio Partiendo supremo. partiendo del respeto, pero sabes, yo, bueno, ustedes saben que yo escribí un libro sobre bullying. Toda la investigación que hice, los profesores se acercaban y me decían, Cristina, estamos desesperados. Las maestras, estoy desesperada, no puedo decir nada. Yo me estaba acordando esta semana, justo con el tema de hoy, cuando nos ponían las orejas de burro, ¿te acuerdas? Y te ponían en el rincón y no volvías a hacerlo jamás. Con una vez era suficiente. Nunca volvías a hacer aquella cosa por la que te ponían. Hoy tú le pones a un niño orejas de burro y acabas en la cárcel. Claro. Esa es la cuestión, ¿no? Esa es la cuestión, que habrá que cuestionarse también, partir de esta premisa de quién controla a quién, ¿no? Porque ahorita, digo, podemos pensar que los papás podemos controlar a los hijos, etc. No, pero también es como toma y daca, ¿no? Sí, inclusive algunos adolescentes controlan a los maestros, tienen el control sobre los profesores, ¿no? Y evidentemente, por lo que mencionabas hace un momento, el hecho de que, mira, mencionaban hace un momento acá en uno de los spots, bueno, el control es la necesidad de que el otro haga lo que yo deseo. Entonces, a mí me está volviendo poco tolerante a la frustración. Si tú no haces lo que yo te estoy diciendo, entonces va a haber un conflicto entre tú y yo, ¿no? Y por supuesto el otro va a responder, no, bueno, pues explícame. Al adolescente no se le tiene que decir, siéntate ahí porque yo lo digo, como al niño, ¿no? Con el adolescente es como más propio, como más recomendable hacer negociaciones, porque el adolescente siempre nos va a cuestionar, ¿no? Entonces, yo me voy a sentar ahí porque, a ver, explícame y dame tus argumentos. Pero el problema es que hoy lo hacen desde que tienen 4 años. Hoy los papás negocian desde que los niños tienen 4 años. Entonces, cuando el niño llega a los 14, ya tu negociación ya no es extrema. válida. Lo que pasa es que el control tampoco hay que estigmatizarlo como algo negativo. El control es necesario en cierta etapa de la edad y estamos hablando desde que empiezan el año 8, un año 8 meses más o menos, en donde empiezan a ser más independientes, a decir el no, a hacer pipí popó, a controlar, ¿no? Y es más, si aquí tiembla, todos buscamos el control, nos salimos y nos descontrolamos. Si se apaga la luz, ¿qué hacemos? Buscamos, y no conocemos el espacio, buscamos los bordes. Es normal que los papás, bueno, y se ha estudiado mucho que se deben de establecer puntos para establecer control en los niños cuando están empezando a experimentar y qué cosas son base, de acuerdo a tu filosofía de vida, qué cosas son necesarias enmarcarles, así como esto no.
porque si no damos chance a las mentiras y desde chiquitos aprenden a mentir. O sea, el control es necesario de pequeños. Cuando llegan a la adolescencia, si fue un buen manejo, una etapa, estamos hablando hasta los 3, 4 años más o menos, de control con experimentación, estoy aprendiendo después a disciplinar. Claro, fíjate, a mí me gustaría que ahondáramos un poquito en este tema que dices de que no entendemos lo que es el control o que lo vemos de una manera negativa. Mala, ¿no? Porque entonces de repente es que eres muy controladora y lo oímos no solamente a nivel interior, de tu círculo más cercano, también en general. Aquí lo estamos diciendo, ¿no? La diferencia entre disciplina y control. Entonces parecería que la única opción que tengo es disciplina. Oye, yo creo que hay unas cosas que hay que controlar. Claro. O sea, a mí que un niño de 6 años me diga, mamá, cámbiame de escuela porque no me gusta esta, él sabe lo que está diciendo. No. Tal vez mi control es decirle no. Vamos a un corte, en un momentito regresamos, quédate con nosotros. Estamos en Diálogos en Confianza. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso y bueno, mientras nos vamos al corte aquí estamos, pero dándole duro al tema porque qué bárbaro, qué temazo. Nos quedamos comentando contigo, querías hacer un comentario. Justamente el testimonio habla de un grito desesperado, pero hasta dónde en su momento los papás aceptan las reglas, ¿no? O sea, en la escuela hay reglas y en la vida hay reglas, ¿no? Y es una preparación. Decía Monse hace rato, ¿no? Es la etapa, la adolescencia, donde vas buscando tu identidad, ¿no? La mamá decía, lo amo, pero hasta dónde lo amo también es aceptar las reglas de la escuela. Algo que no deben olvidar los papás. Los límites que tú no pongas en la casa, los va a poner la sociedad. Y los pone a golpes. No, espérate bien, hay instituciones jurídicas que lo van a hacer. Y a veces los papás minimizan los problemas porque los van a resolver a la dirección de una escuela. Si un niño le toma un celular a otro, es una travesura. No, señor, es un robo. No, claro. O sea, ¿hasta dónde realmente los papás le dan la justa dimensión y no justifican, no empoderan a los niños? ¿Sí? O sea, repito, respeto, pero respeto basado en una educación, en valores. Si no, esto no va a funcionar. Ahora, tú nos estás diciendo que tienes 30 años, ¿verdad? Al frente, más o menos, en grupo. 27 años. 27 años al frente de grupo. Fíjate, ¿cuál ha sido la diferencia? Yo te apuesto que hace 27 años sí escuchaban a los maestros, los papás. Sí escuchaban a los maestros. Hoy, ¿cómo está la situación? Sí es difícil, pero no es imposible. No, yo sé que no es imposible. O sea, estamos tratando de cambiarla, pero ¿cómo está hoy? Hoy ¿qué es con lo que realmente te estás encontrando? Con la permisividad de los papás. Justificaciones malentendidas. Estábamos hablando con un seguimiento de reglas. Ajá, estábamos hablando hace rato en el corte sobre la exposición, ¿no? Que tienen todos, tanto los niños y los papás ante las redes, los medios y todo. Y ahí es en donde empieza a tambalearse esta parte de las reglas, de la disciplina y del control. Pero ¿sabes por qué, Monse? Porque como papás creemos que somos mejores papás y somos súper mamás si justificamos ciertas conductas por defender a nuestros hijos, aunque no sean correctas. Claro, y además, ¿por qué? Porque no estamos acostumbrados a conocernos, no hacemos un trabajo de compromiso para nosotros conocernos y con base en eso poder enseñar a los niños. Entonces, repito, o sea, es básico el control, el establecimiento, y si el papá desde pequeño tiene sus 3 frases en donde no le da chance al niño para que pueda mentir, o sea, por ejemplo, el niño lo sabe. Agarraste la goma de tu amiguito, la agarraste, y entonces ahí, y si están en la etapa de empezar a ser independiente, ¿qué va a decir? No la agarré, ¿no? Y te va a probar hasta dónde. Y eso de chiquitos. Entonces, si ya hiciste tu investigación previa y todo, ¿sabes qué? No está bien agarrar las cosas. Hasta aquí llega el asunto, te acompaño y te enseño que se regresan las cosas. Que eso o sea, no te permito decir mentiras, no te permito entrar a la mentira. Todo. Claro. Ya después, en otro rato, ya se puede platicar sobre esa parte, porque si no los niños de chiquitos, ¿qué pasa? Lo que nos dicen es lo que el adulto quiere escuchar. Ponen cara sí, y no nos están entendiendo porque es una abstracción. O sea, yo no le puedo decir al niño, no hagas esto con todo un rollo porque ni siquiera está llegando a escuchar todo eso. Dijo nada más el no, está enojada, hago esto. Y digo, ok. Y si no, te dejo de escuchar. Si en esa etapa no hubo control
y después se habló para ir generando la disciplina y los hábitos. Y si yo no me conozco como persona para saber en dónde estoy compensando por mis vivencias o por el ambiente, entonces esto en la adolescencia va a ser todo un problema. A ver, entonces lo que estás diciendo es que el control es necesario. Sea, hay una etapa en la que el control es necesario, pero fíjense, bien interesante y bien importante, no estamos hablando de violencia. No es control igual a violencia. Oye, Cristina, es darte las guías, es decirte por dónde caminar, es orientarte, eso es control de manera clara. Nos dicen en Twitter, Beto escribe, los padres están hoy en día bajo el terrible escrutinio y preocupación por ser padres modelos. Esta dinámica los lleva a tratar de ser amigos de sus hijos con las terribles consecuencias que esto conlleva. Y también nos dicen, el control y disciplina en adolescentes tiene mucho que ver con los límites establecidos en los primeros años de vida y también el afecto y amor demostrado en esta etapa. Solo así formaremos adolescentes tolerantes a la frustración y evitaremos suicidios a temprana edad. Y también otra pregunta que nos muy están buena haciendo, ese comentario. Muy buen comentario. Muy bueno. Es que están interesantísimos y se nos están acumulando. Pero bueno, dinos más. Otro, para hacer un resumen de lo que se está comentando es qué pasa con el sentimiento de culpa. Nos hablan mucho de la situación económica de las familias hoy en día, en donde ambos padres tienen que salir a trabajar o las mamás solteras o las dos mamás, o sea, como sea que esté constituida la familia, por la parte económica no hay tiempo de pasar muchas veces para estar con los hijos. Entonces, ¿qué consecuencia tiene en el sentimiento de culpa en donde yo llego a mi casa, como no vi todo el día a mi hijo en toda la semana, le permito hacer o deshacer por este sentimiento de culpa? ¿Qué relación hay? A ver, una compensación. Eso en salud, en la promoción y prevención, se llama como tal. Aparte de la compensación, eso es un factor de riesgo para que el adolescente en el futuro se dañe. ¿Cómo se puede? Así está descrito. Sí, o sea, así de la claro culpa es igual a daño en el adolescente y es un factor de riesgo. Factor de riesgo, familias muéganos, familias separadas, o sea, son factores de riesgo porque al final, pues hay que ser realistas. De pronto no podemos hacer todo y andar de todólogos, ¿no? ¿Qué es lo que sucede después de, o sea, los papás tienen que conocer los factores de riesgo para entrarle? Rapidísimo. ¿Qué es lo que sucede? Se ha visto que hay dos perfiles. Los niños que empiezan a lastimarse, rajarse o dañarse, es decir, estar flagelándose, y eso es por culpa, ¿no? Y los niños que evitan, porque aparte ahí no se sabe Monse, no perdón aceptados. que te interrumpa, ¿culpa de los papás o culpa de los niños? No. Culpa, los papás que se sienten culpables, si llegan y compensan, los niños generan, en la mayoría se ha visto dos perfiles. Un perfil en donde los niños empiezan a flagelarse, y esto es típico cuando se empiezan a dañar. a cortar. En algunos otros casos a dejar de comer, trastornos alimenticios, comer de más. Bueno, hay miles de cosas, no se arrancan el pelo, se arrancan las uñas, se comen las uñas. Neurológica también esa parte, pero ese es en una. Y en la otra están compensando y los adolescentes se hacen dependientes de la dependencia. Es decir, les encanta. Entonces, ¿qué están viendo? Mi papá me está haciendo dependiente porque está compensando, porque no está conmigo y obtengo lo que yo quiero. Manipula. Y entonces empiezo a evitar sentir dolor y entonces vivo en el placer. Entonces están los dos pacientes, el que está, o los dos adolescentes que se pueden convertir en pacientes si no ponemos ojo ahí, ¿no? Los que se pueden dañar y los que evitan el daño. Diego, tú querías decir algo. Sí, ahora hay que ver también puntos intermedios, ¿no? No nada más es como polarizar al adolescente o a los papás. Yo creo que hay que hacer un autoanálisis primeramente de por qué estoy controlando a mi hijo como lo estoy controlando. Porque finalmente, por un lado, puedo yo sugerirle, negociar, plantear, ¿sí? Y otra cosa es imponer. Decirle, ¿sabes qué? Esto se va a hacer porque lo estoy diciendo yo. Es una manera de controlar. Necesito que me des tu celular porque necesito ver con quién estás hablando, con quién. Esta es una manera. Y esto a ver, pero es pongamos un poquito... hacer un autoanálisis. Por eso, pero pongamos más ejemplos, porque fíjate, ahí es justo la confusión, Diego. Es correcto, o sea, de repente, por ejemplo, estás diciendo eso, bueno, ya a un adolescente revisarle el celular, tú ya consideras que no es adecuado.
Finalmente es como una invasión a la privacidad. Si yo sé a quién estuve educando durante tantos años, ¿sí? Y con quién he tenido una comunicación más o menos adecuada, etcétera, etcétera, digo, finalmente también hay que como que respetar ciertos espacios. Pero entonces, no todo, por claro, supuesto, ¿no? pero yo te preguntaría, o sea, si yo sé qué niño eduqué, si tengo una buena relación con él, difícilmente me voy a ver en la situación de necesitar revisarlo. Si el papá que necesita revisarlo no es un papá que algo se equivocó desde antes, pero es la forma de cómo lo haces. Con tu propia estructura de personalidad, con tu propia necesidad de controlar. No nada más vas a controlar a tus hijos, sino también quizá tengas mucho control en el trabajo, tal vez tengas un pensamiento medio obsesivo por ahí. Fíjese, hay algo que ahora me ha llamado mucho la atención. Hemos estado confundiendo la disciplina con, vamos a pensar, yo hago ejercicio 6 horas al día y estoy bien disciplinadote porque pues son 6 horas, ¿no? Entonces, es por mi salud y es por... No, esto tiene que ver con un pensamiento obsesivo y podría llevarnos a un trastorno, ¿sí? Que se llama vigorexia. Estoy yo en un pensamiento obsesivo constante, pero lo estoy confundiendo con disciplina. Soy bien disciplinado. Entonces, hay como muchos riesgos también aquí. El control también se han confundido mucho el trastorno por déficit de atención con la falta de límites. A mí me gustaría entonces que tratáramos de poner un poco más claro qué es el control, porque, o sea, tú ya estás hablando de un control en exceso, pero entonces vuelve a quedar en confusión para los papás. Otra vez, ¿le reviso o no le reviso? ¿Lo controlo o no lo controlo? Y vuelve a caer en la confusión. A ver, por favor. Exacto. Yo quiero abordar justamente el tema que decían de la revisión de las redes sociales. Aún en el caso que tú confíes cómo estás educando, no sabes quién está del otro lado del dispositivo. Es correcto, Yo creo que es algo demasiado serio y que la respuesta no es una respuesta tajante, no es lisa y llana. Tendrías que analizar en qué etapa de la adolescencia se encuentra él, qué tanta confianza. Creo que sí tienes que supervisar. ¿Qué tanto le has liberado? Creo que en un momento determinado tienes que supervisar en corto y preguntar a qué edad sería idóneo tener una A ver, pero eso es lo que quieren oír el público que nos está viendo. ¿A qué edad? Entrenle, porque es que, mira, de repente vamos a dejarlo otra vez ahí en el aire. O sea, los papás quieren saberlo. De entrada, la verdad es que habría que pensar por qué le das a un niño de 8 o 10 años un celular en el que se pueda conectar en todas partes del mundo. O a un adolescente de 15, un coche cuando está creciendo. Es como de sentido común, se puede, ¿no? Pensar, hablemos, Xbox, ¿no? Hay mucha gente que te contesta, es que yo se lo doy porque necesito que se comunique conmigo. Eso es lo que a mí me contestan. Y le digo, bueno, pues dale un celular sin conexión a internet, que solo sirva para llamadas, para lo que tú necesitas. Pero... Y hay de verdad hoy hasta en línea instituciones que te dicen cómo quitar el Safari, cómo quitar aplicaciones, porque hay que pensar que todo lo que hay en ese aparato son muchísimos peligros que tú no puedes controlar. Claro. Entonces, vayamos como tiempo atrás. Antes no te dejaban salir solo a la calle, a lo mejor a los 8 años, porque te decían no sabes cruzar una calle, no te hablaban del robachicos, ya sabes. Bueno, hoy te estás llevando todo este control a un aparatito junto a ti, en el que el niño con 3 botones llega a pornografía. Si tú sabes lo peligroso que es, pues simplemente ¿de verdad quiero eso para mi hijo? No. Entonces, yo a los 12 no le voy a dar un aparato en el que no sé qué aplicaciones puede bajar, yo no conozco el Snapchat, el Instagram, no lo conozco. O empiezo y lo conozco yo y aprendo bien y me siento con él y lo platicamos y le digo, mira, si te voy a permitir meterte Snapchat, voy a ser yo tu amiga de Snapchat. Si no vas a ser yo tu amigo, entonces no bajamos la aplicación. Oye, mamá, es que, bueno, hay aplicaciones que esconden aplicaciones. Sí. Todos los días aparecen nuevas. Y te dan horarios. Exacto, hay que ponerte informado para poder ayudar a tu hijo. No olvidemos, tú decías, es necesario el control. Yo te voy a decir una cosa, para mí es responsabilidad tuya ponerle orientaciones, responsabilidad. Sí, es parte de lo que te toca como papá, ¿no? Es parte de lo que... No, claro, es que no en exceso, o sea, no estamos hablando de violencia, no estamos hablando de... Sí, o sea, es un límite claro, no estamos hablando de no dejarlos crecer, de cortarles las alas. En eso la sociedad nos hemos excedido.
O sea, lo que estamos diciendo ahora, ¿cómo le hacemos para encontrar entonces el equilibrio y que entonces no sucedan todas estas cosas que Monse nos dijo al principio? Que yo ya de repente me encuentro con que mi adolescente pues ya está embarazada, o mi adolescente ya embarazó a una chava, o ya se trató de suicidar, o ya se está cortando. Todo eso que sí se está viviendo. ¿Cómo le hago para prevenirlo? Es lo que queremos saber. Habrá que preguntarse por qué ahora el cutting y antes no. Por eso, claro. Un ejemplo del extremo de estos padres sobreprotectores, nos comparte aquí una llamada. Mi hija tiene 14 años, yo no he sabido ser madre. Hace poco me enteré que ya tuvo relaciones y esto me partió el corazón, me siento culpable. Siempre he sido muy estricta con ella y por esta razón sé que no me tiene respeto, sino miedo. ¿Qué puedo hacer? Fíjense qué duro. No me tiene respeto, sino miedo. Mira, y ahí sería como el otro extremo completo. Yo apelaría a una frase que la educación no se trata de vencer, no se trata de ver quién gana. La educación se trata de convencer. Llevar a ese niño, desde que es un niño, y cuando vaya creciendo a un adolescente, a esa toma de decisiones pensada por el bien de él. No porque tu mamá te vigila, no porque te reprueban, no porque es... Yo estoy haciendo esto por tu bien, te voy a convencer, no vamos a ver quién gana. Claro, oye, y a veces no lo vas a convencer, ¿sabes? A veces no lo va a entender porque no tiene la capacidad. Algunas cosas no le vas, bueno, sí, digo, en esencia sí, pero habrá cosas que tiene que ser el límite justo y claro, ¿no? Claro, o sea, exacto, sí. Mientras tú, en esencia, establezcas un diálogo en confianza con él y en ocasiones vas a hablar de cosas buenas, de cosas malas, de cosas que tienen que tener límite, pero a final de cuentas, en su etapa, en su momento, él va a tener esa posibilidad de decidir. Toda la educación que demos nosotros, llámese escuela, llámese familia, llámese papá, mamá, todos, tiene que tener un enfoque de educación para la vida. Si nosotros no pensamos que la forma en cómo yo estoy educando, el día de mañana el niño va a desenvolverse de manera independiente en una sociedad, no tiene razón de ser. ¿Cuál es la función de todos nosotros? Que el ser humano sea funcional. Punto. Ya como que sea autosuficiente, independiente, responsable. Algún día ellos mismos van a tener que valorar. Si no lo va a buscar, y al final de cuentas no siempre vamos a tener la marca cercana y decir en dónde estás y búscame y te localizo, ¿no? El poder, la posibilidad de que él decida, en algún momento él lo va a ejercer de una manera libre. Esa es la autoridad positiva, la que llega al niño cuando tú no estás, cuando él puede tomar una decisión sin que te tenga miedo o que tengas que estar presente. Que ayudaste a introyectar el desarrollo, primero empieza el desarrollo social y después se convierte el desarrollo moral. Y ahí tiene mucho que ver, nos regresamos a la parte de los 3 años, en donde el niño va a empezar a socializar, pero todo va enfocado a una meta. La visión a futuro. Y que ahí tiene que ser muy claro. Si yo le doy si yo al niño le dejo decidir de 3 años, pues entonces imagínense, voy a tener a los 12 un niño que, porque lo digo yo, ¿no? Claro. Entonces ahí es en donde desde ahí ya tener como bien claros cuáles son nuestras líneas y nuestras frases. Y dejar muy claro que eso no te hace mal padre. Exacto. No. Oigan, y aparte uniendo la frase esta del control, yo creo que una de las cosas que también hemos perdido y que no les estamos enseñando a nuestros hijos a nivel general es el autocontrol. Correcto. ¿Sí? Y entonces el autocontrol es bien importante porque tiene que haber un momento en el que yo no tenga que decirle no. Él tiene que saber que no. Ella tiene que saber que no por ella, por él. Oye, pero a nivel personal. Claro que no. No se da de un día a otro. Claro que no. Es una construcción, ¿no? Es una construcción. Y en la adolescencia, las partes neuronales cambian totalmente. Entonces es volver a empezar, pero ya una vez que tú le enseñaste a construir la casa de Legos. Entonces se rompe esa casa de Legos y ahora ellos tienen que empezar a construir su casa de Legos durante la adolescencia. Entonces es como si volvieran a empezar, pero con bases, ¿no? Con bases, porque ya saben cómo. Porque tú les fuiste acompañando, los fuiste apoyando, les fuiste ayudando. Es que yo de repente me siento un poco desesperada porque creo que los hemos abandonado. Sí. Claro. Creo que hemos abandonado a nuestros adolescentes y a nuestros niños. Vamos a un corte, en un momentito regresamos, quédate con nosotros. Gracias por seguir con nosotros en el tema del día de hoy. Estamos hablando del control y disciplina en adolescentes. Vamos a continuar con este tema, pero le adelanto el tema del día de mañana, que va a ser cómo me daña el estrés.
Sabemos que todos estamos estresados, es una realidad en mayor o menor grado, pero el estrés también tiene cosas positivas y vamos a analizarlas el día de mañana. El bienestar y la salud son un deber, de otra manera no podríamos mantener nuestra mente fuerte y clara. Esto es una frase de Buda. Y hablando de cosas positivas del estrés, pues puede ser que represente una oportunidad para poner en marcha nuestros propios recursos personales, para hacer una pausa, para entendernos mejor y también para a lo mejor hacer algún cambio. Los invito a que mañana no se pierdan el programa, ese va a ser el tema y sobre todo que participe y nos comparta cómo está viviendo usted el día de hoy el estrés. ¿Está estresado acaso? Bueno, pues continuamos ahora con nuestro tema y vamos a ver primero un resumen de lo que ya se vio y después un sondeo en donde escucharemos la opinión del público. ¿Cuál sería entonces la función de la adolescencia para los seres humanos? Es una etapa de transición, nos está preparando para poder tomar decisiones, que es la segunda oportunidad para poder trabajar mejor lo que no se pudo trabajar en el pasado. Los adolescentes de hoy tienen menos miedo a expresar sus ideas, menos miedo para confrontar muchas cosas. El problema es que como padres quizás no estamos tan preparados porque no vivimos esa misma adolescencia para poder decir qué hacemos, ¿no? La visión que tenemos del adolescente en muchas ocasiones es una visión errada, porque justamente no lo tratan como adolescente. Lo excluyen, lo limitan, lo etiquetan, le va en todo. ¿Cuál es la diferencia entre controlar y disciplinar, ¿no? Cuando realmente de por medio va ese proceso formativo y ese proceso y no un proceso de autoritarismo. Cuando tú partes de un diálogo, si hay límites, por supuesto, si hay autoridad, no autoritarismo, si hay reglas, pero no hay agresiones. Nosotros repetimos constantemente lo difícil que es tratar con un adolescente y ya de entrada lo estás etiquetando. La adolescencia es una etapa espectacular. Hoy creo que nos topamos con muchos padres huyendo un poco de esta disciplina que a nosotros nos dieron por temor a repetir cosas que no te gustaban y que ni siquiera pudiste explicar. Pero creo que no tenemos la suficiente preparación e información nosotros para ir a la par. Ir educando dentro de límites, dentro de esa estructura, dentro de horarios establecidos. Tienes que trabajar como mamá y tienes que trabajar como papá de la mano con la escuela. No te puedes ir a pelear con la escuela. Bueno, el control es la necesidad de que el otro haga lo que yo deseo. Entonces, a mí me está volviendo poco tolerante a la frustración. Si tú no haces lo que yo te estoy diciendo, entonces va a haber un conflicto entre tú y yo. Al adolescente no se le tiene que decir, siéntate ahí porque yo lo digo, como al niño. Con el adolescente es como más propio, como más recomendable hacer negociaciones, porque el adolescente siempre nos va a cuestionar. No, porque ya los tengo. Sí. O sea, tengo libertad, pero no libertinaje. Porque hay cosas que no se deben hacer y puede que yo no las entienda. Sí, claro, estoy definitivamente de acuerdo con los límites, ya que el hacer nuestra voluntad no quiere decir que nos vayamos rigiendo por el camino del mal. Sí, creo que para todo hay ciertos límites, porque uno, pues como chavo, no mide ciertas consecuencias y creo que ellos pues ya tienen la experiencia y se nos dicen las cosas es por algo y pues bueno, que solo queda hacerles caso a nuestros papás. No sé, poner un alto a las cosas que hago mal. Para que no cometas alguna tontería, drogándote o algo así. Porque si las hago me voy a meter en un problema o me van a meter a la cárcel y por eso. Bueno, pues muy interesante escuchar lo que cada quien dice sobre los límites. Y bueno, por acá tengo a una mamá, ella es Georgina, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Gracias. Bien, al contrario. Oye, ¿estás lista para tener adolescentes? Creo que sí, creo que sí. Tengo un niño de 12 años. ¿Cómo te has preparado, Jenny? Pues he tratado de informarme, sobre todo. Ahorita me confundí un poco en el tema de la confianza. He tratado como de ser su amiga y entonces me doy cuenta que a veces no le puedo marcar bien el límite. En ocasiones, en la parte del control, lo que hago es que busco, por ejemplo, me asomo a ver qué está viendo en el celular o en la tableta y veo que está viendo cosas inocentes y a él lo he dañado en el sentido que voltea y me dice, ¿que no confías en mí? Y digo, no, mi amor, es simplemente como prevención. Tengo ese miedo de que no esté atenta a lo que pueda suceder.
Fíjate qué interesante esto que nos compartes, te lo agradezco muchísimo, Sí. porque todas nos hemos sentido ahí, te juro que te entiendo perfecto. Sí. Dices, lo he dañado, ¿no? Sí. O sea, porque me asomo. Tú no sé si te acuerdas, pero cuando nosotras éramos chiquitas, se asomaban y no les importaba si nos dañaban o no, pero realmente no nos dañaban, ¿sabes? Te sientes como cuidado, ¿no crees? Claro. O sea, de repente hay una parte tuya que dices, híjole, me están cuidando. O sea, mi mamá me está cuidando, no me está dejando solo. Aunque claro, en la adolescencia pues es importante decir, son mis cosas, esto es mío y no te metas, ¿no? Claro, pues es una forma de reconfortarme de alguna manera, lo que me dices, me sienta mejor, pero me pasó también en una junta escolar que hablaban del tema del bullying y de verdad sufría durante la junta porque decía, no, es que Emiliano, él es un niño muy extrovertido. Yo decía, no, seguro que es el que... Y al momento en el que hasta hablé con un niño, le dije, en el momento en que Emiliano te haga bullying, no, él es de los que me protege, él jamás... Me sentí tan mal conmigo misma porque dije, ¿cómo dudo de mi hijo? ¿No? O sea, como que caigo en eso de... Entonces, la que está teniendo dudas de sí misma, o sea, obviamente soy yo y él está bien, ¿no? No que en algún momento no me pueda encontrar con cosas, pero hay veces que soy yo la que estoy más a la defensiva o cuidándome de eso. Siento a veces que también por la parte de esto de las redes sociales que te dicen tanto que estés al pendiente, a lo mejor me es sobre, no sé, es un miedo más grande todavía. Claro. Yo misma he caído en, ¿cómo se dice? Cuando te dicen en las redes que me han engañado en cosas. Digo, bueno, si yo soy un adulto de 37 años, he caído, imagínate un niño que es inocente. Pero sí he estado ahí y de repente, no mamá, ¿cómo crees que voy a estar yo viendo eso o cayendo? Claro, lo que pasa es que también es importante saber que ellos nacieron con esta tecnología y nosotros somos los que estamos aprendiendo, somos los nuevos, ¿no? sí. Somos los nuevos. Pero, ¿sabes? Hay algunos métodos para poder estar pendientes en las redes, ¿no, Monse? O sea, yo me acuerdo, por ejemplo, hace mucho que no hemos hablado de la nani esta, que hay como algunas apps o algunas para poder poner algunos límites como papá, por ejemplo. Candados o botones. Candados o botones, ¿no? O que te avisan en que se está metiendo o que te avisan. Pero eso siempre y cuando también lo tengas, o sea, que tengas el aparato que el niño está utilizando, que lo tengas también como ligado a los otros aparatos, perdón, de la casa, de la familia, etcétera. Pero ¿sabes qué? Algo que me gustaría es, ¿tú crees que tenemos derecho de hacerlo? Sí, claro. Bien, sí, esa es la respuesta. Sí, es que, ¿sabes qué? De repente la duda es, justo como Gina lo dice, es que no sé si lo estoy dañando, que no estoy confiando. Es que no confío en ti, no confío en Internet. Exacto. Ahí vas a decirle, o sea, no eres tú, es Internet en lo que no confío. Sí, clara, no en ti. Sí confío en ti, pero en la tecnología no, y la estoy conociendo. Exacto. O sea, también decir la verdad tal cual es eso, ¿no? Yo ya se los he contado en otros programas, pero de veras, bueno, mi hija, la más chiquita, ya hoy tiene 19, pero de veras esto me pasó. Llegó un día y nos dijo, necesito recortar frutas, ¿no? Y entonces, pues sí, mi amor, nos sentamos frente a la computadora, ella y yo, y nos pusimos a buscar frutas. No les quiero contar lo que salió cuando pusimos melones. Sí, así es. O sea, así pasa. Sí. Melones, ¿no? O sea, yo estaba en shock y era una niña de 12 años y yo estaba frente a melones de todos lados del mundo. O sea, no puede ser posible. Entonces, claro que no, es que no confío en ti, no confío en Internet. Y así decirlo, y ahí le dije, yo sí le puse el límite, yo sí le puse la nani cam o la nani no sé qué, no la cámara, sino esta app que la ayuda, o sea, a ella la prevenía de ver cosas que no eran para su edad. Y que en algún momento lo van a vivir, o sea, va a llegar el amiguito en la escuela y le va a decir, ay, ¿por qué pasa? Y aparte, desgraciadamente en México a los 18 años ya son adultos, entonces... Sí, no, y cuando luego lo frontal... Ya a los 18 se la liberas, pero híjole, a ver, yo lo que le recomendaría a Georgina es que deje la culpa a un lado. O sea, tú lo haces justamente por buscar un beneficio, por protegerlo, no por hacerlo sentir mal. En el momento en que tú enfocas y dices, yo lo hago por esto, vas a dejar la culpa a un lado. Yo creo que no tienes que ofrecer disculpas a tu hijo.
sino que le deje claro que justamente es un límite y lo haces por una medida de seguridad hacia él y de protección para toda la familia. Exacto, es bien importante. Sí, Diego, adelante. Muy importante el explicar por qué y para qué. Exacto. ¿No? Es como antes nos decían, mira, si va una persona en la calle y te dice, vente niño conmigo y todo, te voy a anticipar consecuencias. Lo más probable es que te pueda llevar, ¿sí? Y ya, entonces uno asimilaba esto y lo llevaba a cabo. En el actual es llegar y ponerle un candado porque sí y ya. No hay que anticiparles, hay que explicarles el porqué de qué estamos haciendo las cosas, ¿no? Claro, claro. Sí. Y bueno, por supuesto, eso es una forma de acompañarlos también, porque como bien dices tú, si a ti te han engañado en internet, a mí los melones que me enseñaron, o sea, claro que sí, ¿no? O sea, a todos nos ha pasado, entonces es solo cuidarnos todos, cuidarnos a nivel de familia también, ¿no? Ahora, Creo que es bien importante. También lo que es importante es ver como que qué pasa después de los famosos 19 años que establece la OMS, algunos 21 años que establece la ONU, etcétera. ¿A dónde vamos? ¿Qué es lo que estamos viendo de los jóvenes? Estamos viendo que muchos siguen viviendo en su casa, no se están comprometiendo, ¿no? Y de alguna manera es como si fueran adolescentes tardíos, ¿no? Porque al final sigue siendo dependiente. ¿Qué es lo que pasa ahí? O sea, previamente hay que anticipar como familia, como familia, a ver, las modas para tu cuerpo, ¿no? Si yo manejé, si trabajamos con tu autoestima desde pequeñito, vas a llegar a la adolescencia y de pronto esa autoestima se va a tambalear, ¿no? Aunque sea fuerte, se puede tambalear. Entonces, ¿por qué? Porque aparte el cerebro se desestructura y se vuelve a estructurar, o sea, fisiológicamente pasa. Las hormonas vienen a hacer una pachanga también. De pronto, si eran buenos en una materia, pueden incluso bajar y no necesariamente tener un trastorno de aprendizaje. Claro. Entonces, nos llaman por todos lados los foquitos, empiezan a aprender y parece un árbol de Navidad ahí. Y entonces, tenemos que tener bien claro como familia y los valores que tiene o la filosofía que tiene, a ver, qué sí y qué no. Y las edades, hablando de tatuajes, aretes, sustancias, tipo de fiestas, a quiénes voy a conocer, cómo los voy a conocer, si los voy a conocer como la mamá buena onda, como la amiga, o como la mamá que les está abriendo la casa con toda confianza, pero expresando que hay límites, ¿no? Por ejemplo, si llega un adolescente a decir, me quiero tatuar, me voy a tatuar, ya tengo mañana, ya junté, ¿no? Pues aparte junté con mis ahorros o con lo que tú me das, y a mí no me gustan los tatuajes, una cosa es no me gustan, y otra cosa es como valor familiar, cómo te estás cuidando tú en tu cuerpo para tomar una decisión en donde todavía no está maduro tu cerebro, ¿no? Para tener algo que puede ser de por vida o en donde puedes ponerte en riesgo. Entonces, sí platicas con el adolescente, pero ya ellos ya deben de tener claro qué postura tienes como papá sobre situaciones que pueden conllevar un riesgo. Claro. ¿no? Oye, Montse, y en ese momento cuando se les desmorona a ellos, bueno, se reintegra el cerebro de otras maneras, también tenemos que reintegrar el nuestro. Claro. ¿No? La verdad. Porque de repente, pues yo puedo no estar de acuerdo con los tatuajes. En el caso particular de lo que acabas de poner, pero no necesariamente son malos, ¿eh? Claro. Entonces yo tal vez como papá tengo que también reestructurarme y escuchar lo que decía Sandy ayer a la señora por internet. También hay que aprender a escucharlos. Claro, también hay que aprender a la etapa en la que están viviendo. Sí, pero es muy diferente decirle no, o sea, es muy diferente lastimar la autoestima y decirle, no, pareces de la calle, que no sé qué, vándalo, a decirle por qué se lo quiere poner, claro, cuál es el significado, ¿no? Y decirle, ¿sabes qué? En este momento no se puede porque tu edad todavía no está preparado para tomar una decisión porque igual y al rato no te gusta, ¿no? Claro. Oigan, vamos a escuchar por aquí a Daniel. ¿Cómo estás, Daniel? Hola. Oye, ¿cómo viviste la etapa de la adolescencia tú? Pues en realidad fue muy dura para mí. Yo creía que no tenía el control de mí mismo. Siempre sentí que dependí de mis padres en todos los sentidos. Voy a la tienda, papá puedo ir, voy a la tienda, papá, mamá puedo ir, a todo. Hacía algo, estaba más triste por el regaño que por reponer el daño. Me sentía mal de hacer algo y que no les gustara a mis papás porque solo ibas a tener regaños. Y bueno, ese no fue el modo en el que yo creí que viviría mi juventud. Yo creí que
¿sabes qué? Me empiezas a decir algo, papá, ven, vamos a dialogar, vamos a llegar a un acuerdo porque al final de cuentas un regaño solo te va a dar un seguimiento para que después hagas las cosas y digas, pues me va a regañar, solo lo escucho ya y ¿Qué edad ahí tienes quedó. hoy? Tengo 18 años. Y, o sea, ¿tú sientes que a ti te regañaron mucho? Yo siento que no hubo diálogo. No hubo diálogo, más que nada. ¿Y hoy? Hoy creo que ya puedo sentarme con mi papá o con mi mamá y decirle, ¿sabes qué? Quiero hacer esto. Quiero pedirte permiso. Sé que yo lo puedo hacer ya, pero creo que es necesario que tú lo sepas. Perdón, es que creo que no se escucha bien. Dime. Creo que es necesario que tú lo sepas y más que nada quiero que lo sepas. No es... ¿Tú eres el hijo mayor? Soy el de en medio. El de en medio. Sí. ¿Y es niño o niña el mayor? Es niña. ¿Y a ella le pasó igual? ¿O sobreprotección? A ella fue sobreprotección. ¿Regaños, todo esto? Sí, de hecho ella le dieron como más libertad de elegir lo que quería hacer. Ella ahorita está en una escuela militar y es lo que quiso hacer. Y bueno, no fue una plática lo que tuvieron. Ella decidió, yo quiero ser militar. Y no fue así como, ¿sabes qué? Vamos a platicar esto. ¿Tú sí platicaste con ellos de lo que querías hacer? Yo platiqué. Le dije, ¿sabes qué? ¿Tú qué estudiaste? ¿O qué estás estudiando? La preparatoria. ¿Estás estudiando la preparatoria? Le dije, ¿sabes qué? Yo quiero entrar a esta prepa para después formarme en una escuela igual militar. ¿Y te dejaron? Me dejaron. De hecho, fue el momento en el que yo sentí más confianza con mis padres. Me supieron escuchar, supe escucharlos, que fue algo que no se dio en mucho tiempo. Y gracias a Dios hemos estado ahora en confianza. Muchísimas gracias, Daniel. Es que yo creo que de repente eso sucede, ¿no? Hay una etapa en la que sientes que tus papás no te entienden, no te escuchan, no te dicen que sí a nada, todo es regaños. Y yo creo que si habláramos con tus papás, también dirían, fue una etapa horrible en la que no entendíamos a nuestro hijo para nada, ¿no? Pero bueno, es difícil. Qué bueno que hoy están mejor, Daniel. Sandy, ¿alguna llamadita? Dentro de las preguntas nos dicen aquí en una llamada, tengo un niño de 11 años, él me condiciona en cambiar su comportamiento si le permito el uso de los videojuegos. ¿Qué opinan? Y en otro extremo, una mamá que nos llama y dice, mis hijos adolescentes me agreden verbalmente y me golpean. Muy difíciles situaciones, las retomamos después del corte. Híjole. En fechas recientes hemos leído y escuchado noticias en donde algún adolescente ha sido el protagonista de una tragedia, ya sea por conducir vehículos en estado de ebriedad, por cometer robos a mano armada o hasta por provocar pleitos callejeros. Nos damos cuenta que hay adolescentes capaces de transgredir la ley. Y así como hay personas que piden castigos ejemplares para esos chicos y chicas, argumentando que ya están en edad de saber lo que hacen, también están quienes nos hacen las siguientes preguntas. ¿Es responsabilidad solo de los adolescentes? Estas tragedias y accidentes no se habrían podido evitar si los padres hubieran puesto límites desde la infancia. Y es que no se trata de culpar ni a los adolescentes ni a sus padres. De hecho, no estamos proponiendo castigos ejemplares para unos y otros como si con ello se fuera a terminar el problema. Nuestra intención es señalar el papel que juega poner atención a la vida de los niños, no solo para consentirlos, sino para educarlos en la responsabilidad y el cuidado de sí mismos y de otras personas. ¿Qué opinas? Fíjense, qué interesante, hay que escucharlo muy bien todo esto. Y bueno, por aquí tenemos a Areli. Areli, ¿de dónde vienes tú? Platica. Bueno, vivo aquí en el DF, vengo de la escuela Sor Juana, que está aquí el panelista, el profesor Mario. Pues aquí escuchando y aprendiendo. ¿Tú tienes adolescentes? Sí, tengo una adolescente de 12 años, diagnosticada con déficit de atención. Y ahorita que los escucho, la verdad es que veo que lejos de ser, en este caso, algo que pudiera causarme angustia, por este tipo de deficiencia de atención que tiene mi hija, me ha traído beneficios. Porque en casa todo ha tenido que ser tan organizado, tan estructurado, que en este momento ella pues ya sabe que las cosas así son. Y no he tenido la necesidad de explicarle que las cosas van a cambiar o que se va
a implementar una disciplina diferente. ¿Por qué? Pues porque hemos tenido que estar trabajando con esto desde hace tiempo. Y eso a ella seguramente le ha de dar mucha seguridad. Espero que sí. Lo que yo he tratado, lo que a mí me ha funcionado es pues no asustarme, porque con la adolescencia vienen muchas cosas y vienen muchos cambios, pero de entrada, si nosotros nos asustamos, pues ¿qué les vamos a transmitir a los niños? Claro. ¿No? Entonces, me ha funcionado no asustarme, observar lo que tenemos que hacer y pues aplicarlo en lo que podamos, ¿no? Porque cada caso es diferente. Muchísimas gracias, Arely. Gracias de veras por estar aquí. Sí, ¿querías decir algo? Sí, y mira, hablaban en el corte de estos accidentes y tragedias que han sucedido y de quién es el culpable, ¿no? Yo creo que nos tiene que quedar... Perdón, ¿de qué hablan? De la parte en donde decían que a quién culpabilizar. Si hubiera tenido límites desde chico, ese adolescente no hubiera habido tragedias. Yo creo que donde nos estamos perdiendo un poco es que el lóbulo frontal todavía no está completamente formado. Y este lóbulo frontal es el que nos decide si es riesgoso, si es peligroso, si es... Bueno, hoy como adultos hay tantas cosas que nos cuesta trabajo decidir. El dejar a un adolescente tomar decisiones que le afecten su vida, te está diciendo, algo no estás haciendo bien como papá. O sea, los adolescentes están probando, están buscando este crecimiento, esta identidad, este yo, ¿a dónde voy? ¿Qué imagen quiero? ¿A quién busco como figura para ir copiando esto que busco? Y qué mejor que tú como padre o como madre seas esa figura que quieren de identidad para seguir un camino. Yo lo que creo es que hoy como padres tenemos que tener muy claro que hay que permanecer, hay que estar y hay que darles la oportunidad de tomar decisiones y que afronten esas consecuencias. Claro. Mario, ahorita te doy la palabra. Nada más déjame entrevistar aquí a Marco Antonio. ¿Cómo estás, Marco Antonio? Bien, gracias. Bien, ¿tú de dónde vienes? Soy del Colegio CEMAC. ¿Ustedes Comunidad Educativa Montessori. ¿Y cómo trabajan con adolescentes? Bueno, lo que nosotros buscamos es que ellos puedan hacerse responsables, que ellos aprendan a tomar decisiones y asuman las consecuencias de esas decisiones. ¿De qué manera lo hacen? Bueno, la filosofía Montessori habla de disciplina con cariño. Esto no quiere decir que nos vamos a enamorar precisamente, pero sí ser amables con los chicos. Claro. Hablan acerca del control, hablan acerca de disciplina. Es importante que en el caso de nosotros como institución, que las escuelas primero compartan los valores que nosotros trabajamos, que obviamente son los mismos de las familias. En este sentido, trabajamos conjuntamente. Si nosotros tomamos una decisión que es con base en un manual de funcionamiento, es decir, cómo nos movemos dentro de la institución, es algo que las familias están de acuerdo con eso. Hace rato comentaban, hay papás que llegan y reclaman en la escuela cuando la escuela pone una sanción o una consecuencia. Nosotros hablamos de consecuencias, no de sanciones precisamente. Entonces, en ese caso, si la familia no está de acuerdo con lo que nosotros estamos haciendo, lo único que vamos a hacer es confundir más al adolescente. Claro. Si nosotros vamos para el mismo lado, entonces vamos a hacer que el adolescente entienda que lo que buscamos es que vaya hacia ese lado. Eso es bien importante, ¿no, Marco Antonio? Porque justo nos hemos encontrado con lo contrario, con personas que, por ejemplo, meten a sus hijos a una escuela que tiene el método Montessori, pero no lo llevan a cabo en la casa. O a unos papás que meten a sus hijos a una escuela católica o religiosa y no llevan eso. O unos más liberales y en la casa son más tradicionales. Somos a veces contradictorios, ¿no? Mario, querías hacer un comentario. Muchísimas gracias, Marco. Digo, yo agradezco el testimonio de la señora Arely y la buena noticia es esa, es justamente que sí se puede, que yo sé que muchas personas que están siguiendo el programa a través de la televisión o los presentes, el día de hoy están ávidos de respuestas. Y la buena noticia es que sí se puede. Justamente claro, es un testimonio en donde hay un trabajo conjunto entre la familia y la escuela. Y realmente ese es el resultado. Pero, ¿sabes? Eso es bien importante que lo puntualicemos, ¿no, Mario? O sea, que sea esto, trabajo conjunto. Porque creo que eso es donde a veces los papás nos estamos perdiendo, ¿no? Ajá. O sea, esta división. Antes eran 3 adultos mínimo los que educaban a un niño, ¿no? Que era el papá, la mamá y el maestro. Y ahora ninguno. Pero curiosamente aquí, en la escuela hay límites, hay valores, hay respeto,
Los alumnos asumen las consecuencias de sus actos. Pero ¿qué le ofrezco al adolescente? Aceptación, comprensión, Respeto. saber dialogar, Respeto. saber escucharlo y saber mediar con ellos. O sea, sí se puede tener límites, pero de una manera aceptable, de una manera respetuosa. Y la verdad que este testimonio de la señora Arely es justamente la buena noticia, Claro. que sí se puede hacer, Claro, que, por sí, supuesto. que sí se puede educar para la vida. Claro, sí, adelante, por favor. Ahora, habrá que pensar también, independientemente si los papás estamos unidos o estamos separados, estar de acuerdo, ¿sí?, en la información que se le va a dar previamente a la adolescente. Porque si no se tiende a, bueno, a mí me conviene más lo que me dice mi mamá en este momento o me conviene más lo que me dice mi papá. Entonces, si mamá y papá no estamos en comunión, pues evidentemente el adolescente va a entrar en una confusión. Esto se suma también al colegio, en donde, bueno, los lineamientos que se establecen en el colegio son los mismos que tendríamos que estar llevando, más o menos, incluyendo también, ahorita está como que van al tratamiento los chavos. Para llevar un chavo a tratamiento está verdaderamente en japonés, ¿no? Primero un pleitazo, ¿no? Cuando llegan al consultorio es, ahí te lo deposito, ¿sí? Me lo ves 45 minutos a la semana, 90 cuando mucho, y bueno, pues se acabó, yo me Sí. ¿no? Sí, eso es, digo, es algo que nos pasa mucho a los Mucho terapeutas, incómodo. ¿no? Por supuesto. En 45 minutos, por favor, cámbiale la vida. 45 minutos a la semana, Y de paso tú a mí cámbiale, y a mí también, también, de ¿no? paso, ¿no? Pero Sí, ahí sí, hay es que increíble. recalcar Sí. que a lo que te refieres, entiendo yo, es que hay que En una involucrarse confusión, también, claro, no es nada más dejo a mi hijo y Claro. que Es responsable un del trabajo en terapeuta. equipo. Que es un un poco equipo, también lo ¿no? que Es sucede un en las equipo. escuelas, ¿no? Que dicen, bueno, tú edúcalo. Dejan a los niños en las escuelas y le dicen, tú edúcalo. a y niños que se haga exacto. cargo, Sí, pero además Oigan, a también ver, vamos a secciones de escuchar cómo. aquí a Alejandro. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy bien, Cris. Cuéntame, ¿tú de dónde vienes? Bien, gracias. Yo vengo de ayudante al niño, que en esta institución pues ayudamos a niños en situaciones complicadas de desamparo. Todo lo que se ha hablado aquí lo agradezco, la verdad es increíble. La cosa es que no todos los modelos son iguales. En este caso estamos hablando de una posición tradicionalista. En nuestro caso, ¿qué sucede cuando no existe ni padre ni madre? ¿Qué es la población que nosotros atendemos realmente? Nosotros ahora sí que en nuestros 50 años de experiencia que tenemos con la institución, nos hemos dado cuenta de dos cosas muy importantes. Sí establecer los límites, eso es definitivo, pero quien establece el límite, que en este caso son los padres, o en nuestro caso nuestros tutores, que fungen como eso, como padres, necesitan ser coherentes con lo que dicen. Claro. Necesitan tener la coherencia necesaria para que lo que se diga, se haga. ¿Por qué? Porque muchas de las ocasiones somos muy Incongruentes. permisivos, ¿no? Está chiquito, no pasa nada, hazlo. No, o sea, si dices no, es no. Y eso es bastante importante, sobre todo con el sector poblacional que nos toca atender. Con todos, sí, Ale, y con creo. todos. Exacto. Y en específico con nosotros, porque es un poco más complicado. Te enfrentas a respuestas de, pues es que no eres mi mamá, Claro. no eres mi papá, Claro, no eres nadie para decirme nada. Y Pero realmente... fíjate que ahorita que están platicando todos ellos y que están hablando de familias diversas, también se enfrentan, ¿eh? Claro. O sea, las familias diversas, porque ahora estamos viendo, pues sí es cierto, segundos y hasta terceros matrimonios, esa es la respuesta del adolescente. O sea, no nos damos cuenta que hay dos adultos que están de responsables de mí. No importa si es mi papá o mi mamá, son dos adultos que me quieren y me están guiando. Ah, no, tú no eres mi mamá, no eres mi papá, entonces no me digas nada, ¿no? Esas son claro. respuestas muy típicas de un adolescente. Y sobre todo marcar algo importante. Siempre que nosotros estemos haciendo disciplina con nuestros hijos, o en este caso con estos muchachos, es marcar que en caso de que pasen o sobrepasen los límites, marcarles que estás en desacuerdo con la acción, no con el menor. Exacto. ¿Por qué? Porque es inherente que el chico pueda sentir algo diferente cuando tú le dices, es que eres un tonto, ¿no? Eres esto, eres aquello. Y realmente es decir, oye, mira, lo que acabas de hacer está mal hecho. O es una tontería, pero no es que Exactamente. tú seas Pero tonto. estás desaprobando la acción que el menor está teniendo. Entonces, cuando tú haces eso y explicas, en automático hay un cambio en el menor. Claro. Entonces, es muy relevante. Y nada más como dato, la Ley General de los Derechos de los Niños, Niñas, Jóvenes y Adolescentes marca tiempos ya establecidos para las edades en relación a usos de redes sociales y toda esta situación que tiene que ver con la tecnología. Eso es muy importante. Porque inclusive está en esa ley que inducir o tener contacto niños menores de 6 años con tecnología está propenso a violencia.
Fíjate, muy importante. Sí. Y bueno, hay que saber que eso lo puedes encontrar justamente a través de internet. Correcto. Para que puedas encontrar estas guías que ya están marcadas y que son guías que nos ayudan mucho a nosotros como papás, ¿no? Es la última persona que voy a entrevistar y ya paso con ustedes, ya tenemos 2 bloques. Sí, Jorge, adelante, por favor. ¿Tú de dónde vienes? Yo vengo de un proyecto educativo, educación popular en Iztapalapa, una zona marginada aquí de la Ciudad de México. ¿Trabajas con adolescentes? Trabajamos con adolescentes, sí. Okay. ¿Y qué es lo que han observado con los adolescentes? La propuesta del proyecto es precisamente atender a muchachos que tienen factores de riesgo muy altos, pues en tanto familiares, sociales, económicos, personales. Y la escuela, nosotros pensamos que la escuela es la que se tiene que recomponer para servir a los estudiantes. No son estudiantes que vienen a nuestra escuela y se hacen a nuestro modelo, sino nosotros tenemos que buscar como institución cómo atender cada una de las necesidades. Esta escuela que tenemos es de 1.100 alumnos, tenemos un promedio del 10% son alumnos con alguna discapacidad clínica diagnosticada, y en el cual el derecho a la educación nos lleva a adecuar la currícula, adecuar los métodos para poder atender a estos niños. Yo resaltaría del proyecto la parte de acompañamiento, que es un pilar fundamental. Entonces, acompañamos a los muchachos en este proceso, tanto a niños como a adolescentes, en esa lógica de reconstrucción de su propia personalidad, pero también de entender sus angustias personales que le hacen actuar de tal o cual manera. ¿Cómo se llama la institución? La Escuela Miravalles Marista. ¿Sí? Miravalles Marista. Sí. ¿Es una escuela de paga? Es una escuela particular, pero de carácter social, está en una zona marginada. Ok, todos los datos, muchísimas gracias, Jorge, gracias por estar aquí. Los van a encontrar en las redes sociales, Sandy los va a subir, yo también, y los encuentran en las redes de diálogos para cualquier cosa que quieran acercarse a alguna de estas instituciones. Adelante. Muchas gracias. Sí, gracias a todos por participar, y aquí sumando, porque conforme van surgiendo los comentarios del público, también se identifican papás aquí. Nos escribe, bueno, en una llamada Isabel nos dice, me está costando mucho trabajo educar a mi hijo de 16 años. Yo le intento poner límites, pero mi esposo es muy permisivo con él. Cuando se habló sobre las diferentes posturas de la pareja, si es que la hay, o cuando solamente está educando uno, o incluso cuando no es el papá el que está haciendo esta labor o la mamá. ¿Qué hacer cuando la pareja no apoya? Pueden sugerir algún libro con el que nos podamos seguir instruyendo. Respecto a los libros, todos los vamos a poner también ahí en las recomendaciones en redes sociales. Pero ¿qué hacer cuando exactamente esto es lo que sucede? Cuando una parte de la pareja está en desacuerdo en las reglas que se establecen, el otro las boicotea, o cuando también intervienen en la educación tíos o abuelitos, todo esto. Habrá que pensar aquí también, y antes de analizar al adolescente como tal, pues qué es lo que está sucediendo nosotros como pareja, ¿no? Porque finalmente yo digo blanco y tú dices negro, ¿sí? Entonces, aquí hay un desacuerdo previo entre la pareja, que finalmente el receptor viene siendo el adolescente, y como mencionamos hace un momento, bueno, pues yo me voy a hacer hacia con quien más me convenga, y así es lo que voy a hacer. Si esto es lo que estoy aprendiendo en la familia, esto lo voy a representar en todas las áreas en general, ¿no? Claro. Entonces, primero aquí hay que establecer qué es lo que pasa en cuanto a la comunicación entre tú y yo como pareja, qué es lo que estamos haciendo entre los dos y cómo está afectando o no a nuestro hijo. Bueno, pero muchas veces es bien complicado. Sí. O sea, a veces de verdad, yo como les digo a los papás, bueno, no se lleva, es que por más que hago, ya hablé con él, pero no, parece que lo hace adrede. Bueno, entonces enfócate en tu adolescente. O sea, es más fácil quizás que tu adolescente te entienda a que tu expareja quiera cooperar contigo. O tu pareja. Entonces, enfócate en tu adolescente, habla muy claro. O sea, lo que pasa es que estamos hablando, Cristina, de ya llegó a la adolescencia, entonces ahora sí hay que chambearle. No, este trabajo es de muchos años antes, de compromiso, de estar, de hablar, de dejarlos tomar decisiones y asumir consecuencias. Yo como siempre les digo, a ver, si tú lo dejas que tome decisiones desde pequeño, las decisiones que puede tomar no lo van a dañar. Déjalo que asume esas consecuencias. Él no hizo la tarea. ¿Qué puede pasar? Que se tiene que enfrentar en la escuela a la consecuencia. Pero déjalo que la viva. Pero es que hoy nos topamos con padres que mandan recadito. Perdón, pero es que olvidé bajar la mochila del coche y el niño no hizo la tarea. No, o llega sin mochila. Que desde ahí... O llega sin mochila. Exacto, que desde ahí empiece a asumir las consecuencias de no ser responsable de lo que a él le toca, para que cuando llegue adolescente sea mucho más fácil saber que las decisiones, toda acción tiene una reacción. Oigan, y algo que quiero aprovechar de decir en este momento, papá, tú ya hiciste primaria, secundaria, prepa,
y carrera en el mejor de los casos. Ya la hiciste, no tienes que repetirla con ellos. Sí, o sea, no estás haciendo, déjalos, porque híjole, yo me he encontrado con unas mamás que a los 19 años les hacen la tarea. Te dicen, tenemos tarea y tenemos examen. Vamos a un corte, en un momento regresamos, quédate con nosotros. Continuamos en Diálogos en Confianza. Muchísimas gracias por todos sus comentarios. El día de hoy particularmente han sido muchísimos, los estamos atendiendo y los invito a que más adelante vean todos los datos que se suben a las redes. Con nuestro equipo hace favor de poner todo y también más adelante se sube el programa completo. Todos los programas de Diálogos en Confianza los puede encontrar en YouTube para que no se pierda la información tan importante que compartimos aquí. Y bueno, le adelanto, la próxima semana vamos a hablar de Mis padres no me supieron querer, así es el título, es un título fuerte, difícil, pero también es real. ¿Y qué sucede? Hay veces que por alguna razón nuestra infancia pues no fue o no la recordamos como nos hubiera gustado. Nuestros padres se enfrentaron diferentes circunstancias que a lo mejor no les permitieron expresar el amor como nos hubiera gustado. La pregunta aquí sería, ¿por qué hay padres y madres que no pueden querer a sus hijos? ¿O es porque hay una inmadurez emocional o porque de verdad esa es su forma de querer? Hay una manera específica de querer que a los hijos a lo mejor no les convence. ¿Qué consecuencia tiene para los hijos haber recibido poco amor o por el contrario, amor en exceso y esto pues traducido en sobreprotección? Vamos a hablarlo la próxima semana. Ayúdenos con sus testimonios y sus comentarios en el tema y mientras tanto vamos a ver todo lo que ya se dijo en el tema del día de hoy y vamos a continuar hablando de ello en este último bloque. ¿Qué cosas son necesarias marcarles, así como esto no? Porque si no damos chance a las mentiras y desde chiquitos aprenden a mentir. Algo que no deben olvidar los papás, los límites que tú no pongas en la casa, los va a poner la sociedad. Hay instituciones jurídicas que lo van a hacer. Y a veces los papás minimizan los problemas porque los van a resolver a la dirección de una escuela. Exacto. Respeto, pero respeto basado en una educación, en valores. Papás que se sienten culpables, si llegan y compensan, los niños generan, en la mayoría se ha visto dos perfiles. Un perfil en donde los niños empiezan a flagelarse, y esto es típico cuando se empiezan a dañar, a cortar. En algunos otros casos a dejar de comer. La otra es, están compensando y los adolescentes se hacen dependientes de la dependencia. Hay que hacer un autoanálisis primeramente de por qué estoy controlando a mi hijo como lo estoy controlando. Por un lado puedo yo sugerirle, negociar, plantear, ¿sí? Y otra cosa es imponer. A un adolescente, revisarle el celular, tú ya consideras que no es adecuado. Finalmente es como una invasión a la privacidad. Habría que pensar por qué le das a un niño de 8 o 10 años un celular en el que se pueda conectar en todas partes del mundo. Es que yo se lo doy porque necesito que se comunique conmigo. Eso es lo que a mí me contestan. Y le digo, bueno, pues dale un celular sin conexión a internet. Claro. Que solo sirva para llamadas, para lo que tú necesitas. Porque hay que pensar que todo lo que hay en ese aparato son muchísimos peligros que tú no puedes controlar. Hoy te estás llevando todo este control a un aparatito junto a ti, en el que el niño con 3 botones llega a pornografía. Si tú sabes lo peligroso que es, pues simplemente ¿de verdad quiero eso para mi hijo? No. Que la educación no se trata de vencer, no se trata de ver quién gana. La educación se trata de convencer. ¿Cuál es la función de todos nosotros? Que el ser humano sea funcional. Punto. Yo me casé a los 27 años. Cambia mucho la rebeldía al tener carácter. Fui una hija que no fue rebelde. Siempre fui de carácter fuerte y me ayudó mucho porque fuimos 10 hermanos y yo le ayudé mucho a mi mami, pero valió la pena que fuera de carácter porque ellos fueron hombres y de bien. Mi hijo Gabriel fue el único que sacó mi carácter. Fuerte, pero buena onda, o sea, que eso no quiere decir soy de carácter para ir a hacer cosas malas. Gracias a que yo lo enseñé a ser un hombre pues de carácter, ya lo traía, pues ya nació con eso, pero le sirvió mucho porque ahora es un hombre de veras así, pues a lo mejor me voy a oír mal, pero
Mi hijo es un gran hombre porque la está haciendo de papá y mamá. Siempre me gustó la disciplina y posteriormente cuando yo los tuve dije, no, estos van a ser igual que yo. Sí. Educados, con disciplina, saberse comportar en todos lados. No sé, ahora, los papás de ahora actuales son muy débiles. Yo creo que esto les trae a los hijos consecuencias. ¿Cuáles? Pues que anden en malos pasos, que porque nunca pusieron atención a sus hijos. Los dejaron a la ley te vas. Las reglas que había en mi hogar eran de llegar temprano a los hijos, no andar de vagos. Había un tiempo para todo, para estudio, para ir al colegio. Yo no tuve la cosa de golpearlos, porque eso les afecta mucho, sino hablar con ellos. Inclusive yo hasta les ponía un pizarrón para no estarlos atosigando. Ahí apuntaba las reglas, lo que tenían que practicar. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por todos sus testimonios, por todos los comentarios, por las respuestas que tuvieron con nosotros en todos los sondeos. Y bueno, ya estamos al final del programa. Hagamos ahora sí que todo lo que ustedes quieran decir a forma de cierre y de conclusión. Híjole, qué no, difícil. todavía no, todavía falta. Rapidísimo, me gustaría comentar sobre la cápsula que pusieron y sobre algunos papás que estuvieron hablando por ahí y retomar lo del lóbulo frontal. Esto es muy importante para entender que los adolescentes están en reconstrucción de las redes neuronales y que el lóbulo frontal es el frontotemporal, es de los últimos en protegerse con las vainas de mielina y terminan de crecer incluso entre los 23 hasta 29 años de edad. ¿Y eso qué quiere decir, Monse? ¿Qué quiere decir? Las vainas de mielina son las que protegen el impulso eléctrico y son las que van a decidir qué tan rápido o qué tan lento se hacen el intercambio eléctrico de las sinapsis. ¿Pero eso qué quiere decir en la práctica? Y en la práctica significa que no están preparados para tomar decisiones. Okay. Y estamos hablando de que esa es su finalidad para tener una identidad. Ok, a ver, si toman decisiones, nada más para que entendamos todos, porque yo te admiro mucho y admiro mucho lo preparada que estás, pero es un poco difícil a veces entenderlo. O sea, si mi hijo antes de eso toma una decisión, ¿puede ser una decisión impulsiva? A eso es a lo que iba. Okay. Entonces, estaban hablando aquí que es que mi hijo solamente va a hacer lo que yo le digo cuando se va a ganar algo. Desde ahí, pues, empezamos mal, porque seguramente hicimos una educación previa en donde la autoestima se reforzaba con cosas externas y no con sus propias partes de autoestima. En donde los niños no se escucharon, en donde los niños no se sintieron escuchados, aceptados desde sus posturas de pequeños y en donde sí necesita haber un no y comentando lo que comentaron los compañeros del público fue el darle el seguimiento a integrar, el acompañamiento que tú le das al adolescente es el que le va a ir ayudando a ir integrando esta etapa tan difícil. Entonces, si de chiquito le enseño que la autoestima está en lo que gano, ¿no? Y no en lo que soy o en lo que me voy convirtiendo, pues son los que te piden el coche a temprana edad, ¿no? El impulso cerebral es el que no está maduro, la toma de decisiones. Incluso hay una etapa que es entre los 3 y 14 años, en donde los chavos, justamente en una parte del temporal, junto con el parietal, es decir, acá arribita, no reconocen más que el extremo de las emociones. Es decir, bueno, malo, enojado, feliz. Los medios tintes no están. ¿Por qué? Y es cuando los papás están, haz esto, haz esto, haz esto. Ya aparece el papá fúrico y el adolescente te contesta con cara de, ¿pero por qué estás tan enojado? Porque físicamente no está preparado, o sea, porque todavía no está esos tiempos, se enlentecen algunas de las sinapsis. Para esto es la mielina, ¿no? Se van enlenteciendo y entonces incluso se recorre el sueño del adolescente, se están durmiendo más tarde, 11, 12, por cuestión natural, ¿no? Y entonces ahí se va enlenteciendo la respuesta y no hay una correlación. Entonces, si vengo nada más a imponer, pues está complicado. Si yo trabajé con él previamente y si no, pues también le entramos en esta etapa a trabajar con él, a establecer lo que es un no, y establecer lo que se puede platicar, ¿no? Que puedes tener tu postura, que puedes irte formando, pero que voy a estar ahí en el acompañamiento. Si te caes, te voy a acompañar. No me voy a poner de colchón para que no te duela,
O sea, voy a tratar de que veas las consecuencias y de hacerte un eco. Y habrá veces en donde no lo ven. Ahora, como no está terminado de formar y como no está todavía maduro la parte de la amígdala que está pegada en el temporal junto al frontal, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Hay dos circunstancias que estamos viendo. La toma de decisiones, pues no es real, es un estira y afloje, porque así vamos aprendiendo. Y muchos de deseos. Y muchos de deseos. Y el impulso es lo que diferencia incluso la violencia, ¿no? El impulso es cuando de pronto yo estoy en una situación en donde estoy en riesgo, ¿no? O en donde puedo llegar a sentir placer y no pensé y tomé esa decisión, ¿no? Por impulso, porque no está maduro mi cerebro. Entonces ahí es en donde pues vamos a ir aprendiendo, ¿no? El niño va a ir aprendiendo. Y eso es bien difícil de trabajar en los adolescentes, incluso en los casos que comentaron hace rato, sobre pues que si ya le están pegando a la mamá, si hay consecuencias fuertes porque tomaron y van en el coche y hubo una desgracia. Paréntesis rapidísimo, hay un caso muy interesante en Argentina, ojalá se metieran a investigar, que ahorita está ya para ver en qué va a finalizar. Son adolescentes, la chica asesinó al chico, ¿no? Y es un adolescente de clase media, ¿no? Y le contrataron una persona para pulir su imagen en medios, ¿no? Es decir, redes sociales, etcétera. Y entonces cuando van y platican sobre el caso en los medios, por ejemplo, en Argentina y en España, están muy trabajados de que la parte de conocerte, la parte terapéutica es como ir a verte los dientes. Entonces ahí están todos hablando sobre el impulso, si fue una cuestión impulsiva lo que hizo esta chica, porque entonces pues se reduce la pena. Y aquí el profesor, hablando de criminalística y de los perfiles, si fue una cuestión impulsiva o si fue una cuestión por un perfil narcisista, y eso es a lo que nos estamos enfrentando con los chicos en donde no los ubicamos en la realidad, donde no hay tolerancia a la frustración, y entonces estamos haciendo un yo falso, ¿ok? Entonces, si se iban por esa vertiente, pues la chava bajaba su condena, ¿no? Ahorita todavía está, incluso todavía no le dan la condena, pero resulta que porque ya no fue suyo, ¿no? Entonces agarró, lo mató y se fue a dormir a su casa. Estamos hablando de 18, 19 años. Ok. Esto está muy grueso, ¿no? No Claro. necesariamente, o sea, lo que voy es, Ya es tenemos el que estar extremo. muy conscientes de lo que es un impulso, porque van a ir caminando ahí. Esta es la parte del impulso y es necesario para que aprendan. Pero yo creo que lo que es importante resumir de todo lo que nos dijiste es, bueno, hay que acompañarlos, ¿no? Es bien importante acompañarlos. Y además aquí ustedes han tenido panelistas excelentes también. Feggy Ostrowski ha venido por casos severos también como ejemplo. Y lo que comenta es, este chavo pudo haber sido salvado en un caso que vino a hablar de los de Monterrey, que hubo ahí una balacera, ¿no? Sí pudo haber sido salvado. Si se genera un vínculo, si se genera una aceptación, si se genera una escucha, si los factores de riesgo son atendidos. Por eso, todo eso que estamos diciendo. Como respuesta al ejemplo que nos decía, que su hijo le condiciona su comportamiento si le permite el uso de videojuegos. O sea, ahí hay como un límite muy claro que se tiene que establecer y no depende de... Pero es que aparte yo creo que ahí también una de las cosas que hay que poner sobre la mesa es que las mamás tienen miedo, o sea, de repente te lo expresan en voz alta, es que tengo miedo que me deje de querer. Que no me quiera. Es que tengo miedo que me califiquen como mala mamá. Yo nada más les quiero decir una cosa que está comprobadísimo y que seguro el ejemplo que les voy a poner lo han escuchado en otras ocasiones. Cuando nosotros somos adultos mayores, muy mayores, y ya estamos a punto de morir, gritamos mamá. Así es que nunca dejamos de querer a nuestra mamá. No tengas miedo. Educar a tu hijo no va a hacer que te deje de querer. A ver, por favor. Como para ir cerrando este tema, yo lo haría a través de dos interrogantes, ¿no? Hacia los papás. ¿Alguna vez has pensado que la conducta indeseable de tu hijo lleva implícita una necesidad de comunicación, de afectividad e incluso de auxilio o más allá de límites? Y es importante que nunca personalices las conductas de tu hijo. Nunca digas, lo hizo porque me quiere dañar. No lo hizo por ti. O sea, hablamos de impulsos, hablamos de muchas situaciones. O sea, tú lo que estás diciendo es que tal vez tiene otra razón atrás. Algo que lo motiva. Pero no decir, es que me quiso dañar. No, hay que entender la conducta. Claro. Hay que meterse justamente y no decir... O sea, puede ser un grito de auxilio. Exactamente, me está desafiando.
Y bueno, el día de hoy estamos aquí para emitir algunos consejos, algunas respuestas, ¿no? Y yo lo cerraría con un comentario de parte del profesor Carlos Barraza Gante, el director del colegio, y él lo sintetiza así. Saber escucharlos, saber aceptarlos, darles un lugar como persona, saber mediar y negociar con ellos, comprensión y aceptación a través de los límites y la afectividad. Claro que sí. Eso es lo que manejamos. Adelante. Bueno, yo lo que puedo rescatar de todo el programa, sé que suena muy trillada esta frase que voy a decir, pues como enseñar con el ejemplo, ¿no? No, tienes razón. O sea, una cosa es que yo te diga lo que tienes que hacer y te lleve hasta cierto control, disciplina y te lo esté explicando con libros y con, ¿sí? Con plastilina. Y otra cosa es que me veas a mí ser disciplinado, que me veas a mí ser controlado, tener un autocontrol, ¿sí? Y tener con esta parte mucha comunicación en general. Si yo voy en el carro y de repente alguien me grita y voy con mi hijo o hija de 8 años y me grito también, bueno, pues lo más seguro pues es lo que te estoy mostrando y luego te voy a decir, contrólate. No, bueno, pues entonces es una total contradicción. Claro. Retomando ya para terminar lo que decía Alejandro hace un momento del público, a mí me parece que si yo pongo un límite, no vas a ver televisión en toda la semana y yo lo rompo a los 3 días, porque ya se portó bien, ya la está llevando más tranquila, ya sacó una calificación mejor, pues evidentemente nunca puse ningún límite. Y eso tiene que ver con la disciplina. La disciplina tiene que ver si yo soy congruente con lo que estoy diciendo y yo lo voy a cumplir de principio a final, ¿no? Eso es bien importante y darnos cuenta que, bueno, pues no le pongas un castigo que no le puedas ayudar a cumplir, porque de repente te castigó la televisión un año. Espérame tantito, ¿vas a estar parada un año ahí como policía o vas a vender la tele o qué vas a hacer para que se cumpla un año, ¿no? Que aprenda, porque recordemos que están en aprendizaje. Claro, por favor. Reciprocidad. Pues yo lo único que diría es que, como resumen, es evidente que necesitamos control y disciplina y que no hay otra persona que quiera más a tu hijo que tú como padre. Entonces, que no te dé miedo ser esa persona que le da esos límites y esa orientación para ayudarlo a tener las herramientas para ser una persona funcional. Aquí no va peleado si lo quieres o no. Tu chamba es ayudarlo a ser una mejor persona, incluso a pesar de sí mismo. El querer te va a querer, no te preocupes por eso, esa no es parte de tu chamba. Muy bien, muchísimas gracias, gracias a todos, gracias a ti que siempre estás del otro lado de la pantalla, Sandy, muchísimas gracias, gracias al público y nos vemos la próxima semana aquí en Diálogos en Confianza. Yo soy Cristina Jauregui, nos vemos en redes sociales en la semana, hasta luego.